Listo, Lick. Muy buenos días. Ojalá nuevamente nos sintonicen aquí por este canal, este programa. Ya saben que es un gusto poder compartir un poquito de conocimientos, poder ayudar a resolver algunas dudas. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a platicar un poco de lo que es la violencia vicaria, violencia de género. Nos va a explicar también un poco de los derechos procesales que pueden llegar a tener las mujeres dentro de un juicio en materia familiar. Muy buenos días, licenciada Dolores Berenice Acevedo Rocha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lick. Muchas gracias por la invitación a ambos. Pues esperemos que la información llegue a todos. Sí. Buenos días a todos. Gracias, licenciada Bere, como la conocemos aquí en el gremio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir leer un poquito de lo que es tu currículum, que como te decía hace un rato, pues sí da para todo el programa, pero vamos a leer como que algo de lo más relevante. Bueno, pues la licenciada Dolores Berenice Acevedo Rocha es licenciada en Derecho por la Universidad de León, del plantel León, Guanajuato. Ella es activista, abogada, postulante, feminista, conferencista, tallerista y penalista en temas en temas de género y feminismo, certificada en atención a víctimas de violencia de género. Este es el número de certificación. S0539. Ok. Del 2002 al 2004 se desempeñó en un despacho jurídico particular. Del 2006 al 2007 estuvo como Ministerio Público, así es, agente del Ministerio Público. Del 2007 al 2008 estuvo trabajando como conciliador en la Conducef, sede León, Guanajuato. Del 2010 al 2015 estuvo como docente en la Escuela Secundaria Colegio Motolínea. Del 2013 al 2014 estuvo como docente en el Telebachillerato Comunitario Sauceda de la Luz. Del 2015 al 2016, igual como docente responsable de institución del Telebachillerato Comunitario del Cuecillo. Del 2016 al 2018 impartió clases en la Escuela General Secundaria Praxedis Guerrero. Del 2016 al 2017 estuvo en la presidencia municipal como asesor jurídico del síndico municipal. Del 2017 al 2018 igual estuvo como directora de fiscalización y control municipal en la presidencia municipal de aquí de San Felipe. En el 2018 impartió clases en la Escuela Secundaria General José Camarena en la ciudad de León, Guanajuato. Del 2016 al 2019 impartió clases de Escuela Secundaria General en la Escuela Secundaria General Nueva Creación, igual en León, Guanajuato. Del 2019 al 2020 se desempeñó como docente en la Escuela Secundaria General Bicentenario de la Independencia Nacional de aquí de San Felipe, Guanajuato. 2014 a la fecha se desempeña como docente en la preparatoria Felipe de Gante, en donde además es apoderada legal. Del 2019 a la fecha imparte clases en la Escuela Secundaria General número 2 Bicentenario de la Independencia de la ciudad de Silao, Guanajuato. Del 2019 al 2024 es docente de la Universidad del Centro de México en EDUCEN, de aquí de San Felipe. Del 2019 a la fecha es abogada postulante, especialista en materia familiar y penal, atención legal y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Y yo creo que muchos la recordamos por eso. En el 2021 fungió como candidata a la presidencia municipal por el partido Morena. Sí. Pues ahí algo muy triste. y aquí andamos, mira, falta un montón, pero la verdad creo que es como lo más importante. Lick, ¿cómo estás, Lick? Muy bien, gracias. Muy contenta de participar con ustedes el día de hoy de la invitación. Yo le decía hace unos días al licenciado Jorge que me encanta su programa en el aspecto de que, aparte de que llega a muchas personas, se ven situaciones, se abordan situaciones muy frecuentes en nuestra sociedad en materia jurídica, y muchas veces las personas tienen miedo a ir de manera directa con un abogado porque no saben con qué se van a enfrentar, ¿no? Sí. Y dar a conocer temas legales de esta forma, pues les ayuda y les da apertura para que ellos tanto tengan como que un avance certero en cuanto a sus aspectos legales, así como también la confianza de poderse acercar a ustedes. Gracias, Lick. Antes de entrar en materia, les comentamos, por ahí tenemos algunos regalos de parte de Nacimientos Ángeles de Jesús y de AC Terapeuta. Vamos a regalar un masaje relajante.
Ah, perfecto. Un masaje relajante. Lo que nos van a tener que decir al final del programa, ¿qué va a ser? Mm, ¿Qué te parece si, por ejemplo, que me identifiquen 3 tipos de violencia de género, de las que yo voy a mencionar? Y no sé tú qué más. Para eso, con que nos contesten eso de la licenciada, va a platicar un poquito de varios tipos de violencia y que al final del programa nos digan, de los que nos mencione, que nos mencione 3, que nos digan 3. También vamos a regalar 5 tazas, así como las que están allá de aquel lado con la licenciada. Así como Lucinda, estas. así como estas. Las voy a poner aquí para que se vean mejor. Vamos a regalar 5 tazas de esas a las primeras 5 personas que nos hagan preguntas en materia legal. Aquí, a las primeras 5 se llevan 5 tazas. No personales. O sea, no que nos pregunten cosas, ¿no? Ah, bueno. Legales. Ni de temas administrativos de presidencia, no. No. Cuestiones legales. Sí, cuestiones legales. ¿Vale? Les ofrecemos una disculpa si nos tardamos en leer los mensajes. A veces se nos van atrasando un poquito, o los comentarios, mejor dicho. Pero aquí estamos al pendiente de lo que nos digan. Nos saluda Cecilia Pacheco. Dice, Hola, buenos ¿qué días, tal? licenciadas y licenciados. Nos pregunta qué es la violencia vicaria. Ella misma, también Angelina Romero Páez, excelente abogado, Becerra, penalistas y abogadas, excelentes en su profesión. Gracias. Sasi, Yasmín Martínez, excelente día para todos. Luis Vera, saludos. Luis, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Tommy Alaya, buenos días, licenciados. ¿Qué tal, Angelina señora? Romero Páez, buenos días, licenciados. ¿Sabrán por qué el licenciado Zárate está trabajando en la administración actual cuando fue asesor de Mauro Lalo y creo asesor del diputado federal? Pues ahí sí pregúntale a la presidenta. Habría que preguntar. Ajá, Compromisos políticos, pienso yo. seguramente. Muy seguramente compromisos políticos. Ajá. No, te iba a decir que a veces nos tardamos en leer los mensajes porque luego nos apasionamos con el tema. Esa es la realidad. Sí, tengan un poquito de paciencia. En serio, sí nos interesa leer todos sus comentarios, todas sus preguntas. Nos gusta que se sientan escuchados, pero a veces se nos complica, a veces, como dice la LIC, nos apasionamos en lo que estamos diciendo y se nos pasa la lectura de comentarios y después que aquí la tecnología a veces no nos ayuda mucho, no somos muy buenos en esto de las redes y batallamos un poco en encontrarlos. A veces nos salimos por tratar de leer a WhatsApp, que eso fue lo que me pasó la semana pasada, quería leer un WhatsApp y ya cuando regresé la transmisión ya se me habían perdido todos. Igual, si ven, el día de hoy el licenciado Ascensión no se ha integrado aún, pero como íbamos a hacer 4 para no estar tan amontonados, vamos a estar trabajando así de 3 en 3 ahorita. Enseguida él se va a incorporar y así vamos a estar trabajando. Nos vamos a estar alternando para estar todos el día de hoy. ¿Con qué empezamos, Lick? ¿Qué quieres platicarnos? No, pues que nos platique la licenciada, ¿no? Sí. Un tema, por favor, adelante. Bueno, pues yo traía un tema que de repente es un poquito polémico porque se marca mucho como que una separación, ¿no? Sobre todo enmarcan mucho el feminismo en la violencia de género cuando no es propiamente de algo feminista. La violencia de género, pues la hemos normalizado tanto que no la llegamos a entender hasta que no se consuma una violencia muy grave. Yo les comentaba hace poquito en una conferencia que tenía que el feminismo trata de, por medio de los colectivos, pues dar a conocer esas injerencias de violencia y cómo va aumentando, ¿no? Está el barómetro donde viene todo esto de que cómo empieza la violencia desde amenazas, al acecho, los golpes en su momento. Ahorita una pregunta que le hacían a Ali, que qué era la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia que se ejerce por interpósita persona hacia la mujer. En Yucatán está un poquito más legislada, el Congreso la puso de hombre o hacia mujer, cuando en los demás estados, pues no. De hecho, en el Código Nacional está como una violencia ejercida exclusivamente del hombre hacia la mujer. ¿Por qué se da esto? Por las asimetrías de poder que existen tanto en la relación del hombre hacia la mujer como en esos sesgos sociales que tenemos en los aspectos de los estereotipos de género. Así es. Entonces, podrían decir muchos, no, es que también hay mujeres, ¿no?, que
que ejercen esta violencia en contra de los padres por medio de los hijos, pues sí hay, y se llama interferencia parental. En su momento, por ejemplo, yo daba un ejemplo aquí de nuestro código LIC en el estado, que es muy interesante cómo todavía tenemos hasta el síndrome de alienación parental también como una causal para el cambio de guardia y custodia. Es el artículo 407, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. 407. Entonces aparece en los últimos tres, creo que es el sexto, la interferencia parental. En el séptimo aparece el SAP, el síndrome de alienación parental, y lo que es la última, la violencia vicaria, la última fracción. Entonces, pues existen aquí en el estado todavía, aun cuando el SAP ya fue dentro de la CEDAW y de algunas organizaciones internacionales no aceptado porque no tiene un sustento científico, todavía en el estado todavía se aplica. Y yo les comentaba mucho, hay mucha diferencia en lo que es la alienación parental con el síndrome de alienación parental. La alienación parental se lleva a cabo por medio de los padres hacia los hijos. Esto es, por ejemplo, una madre que tiene la guardia y custodia y trata de evitar constantemente las convivencias con el padre. Entonces ya aquí se está dando una alienación parental. ¿Cuál es el síndrome de alienación parental? Pues es esa circunstancia emocional que se afecta en el niño, en los infantes, que es pues el rechazo al papá. No sabe ni por qué, pero rechaza al papá. Entonces, acá en la violencia vicaria se da por medio de una violencia de género. Por eso cuando se legisla o se lleva a cabo el proyecto de legislación, se establece en la exposición de motivos que es una violencia de género, porque esta conlleva a todos estos sesgos sociales y esos estereotipos que se han ido graduando en la violencia del hombre hacia la mujer, en el ejercicio del poder. Por eso es diferente. Acá en la alienación parental, pues se da de la madre hacia el hijo o de la familia de la madre, que a veces también se mete ahí en las situaciones de relación de parentesco y que también son obstructores de la relación entre padre e hijo o madre e hija, al igual que la interferencia parental. Y es que fíjate que, como tú mencionas al inicio, todo este tipo de violencia está muy normalizada, porque si platicas con alguna amiga o alguna conocida, no, es que, no, mi esposo no me pega, no me maltrata, pero no la deja salir. ¿Quieres ir a tomarte un café? No, ¿para qué vas? ¿O a qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Entonces, pues esa es una violencia que, como tú bien refieres, hemos normalizado. No que no exista, hemos normalizado. Y lo que mencionas ahorita de la intromisión de los padres hacia las relaciones de los hijos, es una cuestión que el licenciado Ascensión y yo venimos viendo ya muy recurrente en los conflictos familiares, y que son muchas veces causas de divorcio. O sea, es increíble, pero es la causa del divorcio, y y también generan, o es causa también de que no se aporten económicamente los alimentos para los hijos. O sea, desencadena una serie de situaciones que pareciera normal porque lo normalizamos. No es que su mamá le está diciendo o lo está auxiliando. No, está interfiriendo y está auxiliando a la persona a que genere una violencia hacia su pareja que definitivamente permea hacia sus hijos. Exactamente, ¿no? Y los daños para los niños son irreversibles, porque por mucho tratamiento que te den de revinculación, hace un tiempo yo le decía a la juez, le decía, necesitamos un tratamiento de revinculación biopsicofilial. ¿Por qué? Porque sí se debe de dar tratamientos específicos a los niños, por ejemplo, que tienen este enfoque de violencia vicaria o de interferencia, porque ya es bien difícil volverlos a vincular emocionalmente con su padre o madre. Es muy difícil, y los dañados pues son ellos. Sí. O sea, al final de cuentas son ellos. Y si a eso le sumas que, por ejemplo, aquí en San Felipe, pues ¿a dónde recurre la mayoría o a dónde recurrimos? Pues al DIF municipal, que es donde hay psicólogos, porque por mucho que haya en presidencia, hay algo de atención a la mujer, no sé qué, o de derechos humanos, así, no hay realmente apoyo que se requiere, como psicólogos, licenciados en trabajo social, que te ayuden a tratar todo este tipo de situaciones. No la hay. La mayoría recurrimos al DIF municipal y la verdad está saturado. Es la locura ya actualmente solicitar un peritaje con apoyo del DIF, ya es, la verdad, te los brincan. Tú me dijiste que ¿hasta cuándo tienes uno? Ya empezaron hasta casi marzo.
Marzo del 2026, ¿te imaginas? Entonces, hablar de un tratamiento realmente que les ayude, como tú mencionas, a revincularse con sus padres, pues es complicado. Difícil. Y aparte, por ejemplo, aquí en la dirección de la mujer, creo que nada más son 2 personas las que están ahí dentro del departamento, cuando tendría que ser un equipo Un integral. equipo Sí, multidisciplinario, multidisciplinario. así es. Sobre todo en cuestión psicológica, jurídica Especializados. y en trabajo social, pero desafortunadamente para nuestras autoridades pues no es viable No hacer es eso. importante. No es Es importante. importante. Ayer platicaba de varios temas con mi suegro y le decía que desafortunadamente el gobierno se enfoca más en ayudas sociales porque es lo que políticamente genera y se olvidan de las cuestiones esenciales que a lo mejor no reflejan votos, pero es lo que realmente necesitamos, y ahí como sociedad tenemos la culpa porque le damos más valor a recibir dinero que, por ejemplo, a recibir atención médica adecuada, educación de calidad. Así es. Eso no nos interesa recibir dinero, provocamos que el gobierno se enfoque en eso y desatiendan temas importantes, como en este caso el Departamento de la Mujer, que realmente lo único que hace es canalizar a otras Pero ¿a dónde instituciones. canaliza? Es que, o sea, por ejemplo, dices, tiene necesidad, como la licenciada, de una terapia, ¿no? La señora o señorita tiene, o los hijos, necesidad de una terapia, pues mandas al DIF. Todo el mundo mandamos a la gente al DIF, pero el DIF no sé cuántos psicólogos tenga, pero no se dan abasto. Es imposible con la cantidad de peritajes y trabajo que tienen, es imposible, tienen una lista de espera. Sí. Y la verdad hay cuestiones que no pueden esperar. Exacto. ¿Qué consecuencias hay de este tipo de violencia en la sociedad actualmente? Pues la primera, la desintegración. Fíjate que antes de que existiera aquí en México como tal el concepto de violencia vicaria, allí para el 2019, me encontré por ahí con una relatoría de una niña que fue víctima de esta violencia en Querétaro. No voy a decir su nombre, pero la tengo ahí en mis redes sociales. Ella me platicaba que ella pues es de Querétaro, emigró de otro estado, se fue con su papá, dice, y yo veía a mi papá como el papá perfecto, ¿no? El papá que estaba en la asociación de padres de familia, el papá que estaba en misa, el papá perfecto. Dice, y él siempre me decía, no, pues es que tu mamá nos abandonó, y tu mamá nos abandonó, y tu mamá nos abandonó. Dice, ya yo grande, un día buscando unos papeles que ocupaba de la universidad, voy encontrando todo lo que es el expediente, desde la violencia familiar de mi mamá, las situaciones que vivimos en materia familiar, cómo él me trajo a otro estado y aquí pidió la guardia y custodia mía, o sea, y todas las medidas y cómo mi mamá implementó recursos, trató de tener contacto conmigo y él siempre lo prohibió. Dice, ahora de grande, tengo 30, bueno, ya tiene como 36, dice, me di a la tarea a buscar a mi mamá. Dice, gracias a las redes sociales la encontré. Dice, y ahorita es la mejor abuela del mundo. Lo que no hizo conmigo lo está haciendo con mis hijas. Dice, y la verdad yo tumbé a mi papá de estar aquí hasta el piso, porque la realidad es que la violencia de género existe, dice, y a veces no la vemos tan palpable porque pues uno como niño no se da cuenta, ¿no? Te vas a lo que te dicen quien está contigo. Dice, entonces yo tuve que tomar terapia psicológica para procesar todo ese duelo de años que yo decía, pues mi mamá me dejó, mi mamá me olvidó, mi mamá, dice, y aparte de eso que mi papá me metía en la cabeza de que tu mamá no te quería, y dice, y fue un proceso bien fuerte porque pues fue explicarle a mi esposo, a mis hijas, todo lo que había pasado, y pues ahora ver revincular a mi mamá con mis niñas y ser la abuela perfecta, dice, la verdad para mí ha sido lo mejor de la vida. Entonces, hay en los colectivos, hace como 2 años, una madre del colectivo de frente donde por ahí soy parte, en La Nación, ¿qué crees que recuperó a su niño? Y el muchachillo de 16 años la acuchilló 17 veces. O sea, es tan fuerte la violencia, imagínate nada más, que ellos ya vienen con ese coraje. Sí. Al momento de que lo recupera ella por medio de una sentencia, el muchachillo pues enojado con la vida porque le quitaron a su papá, se fue con la mamá, la cuchilla 17 veces. Ella está viva, pero la verdad es que imagínate nada más
qué problemas psicológicos dejamos a los niños. Y es que son situaciones que pareciera que no, pero nos las topamos todos los días. Uno que está en este medio, desafortunadamente te das cuenta de tantas cosas. Cuando hay una fractura familiar, te das cuenta te das cuenta del daño que se genera y sobre todo de los medios que utilizan, ¿no? Para dañar el otro, Sí. porque definitivamente al quitarle la posibilidad de convivir al padre que no tiene la guardia y custodia, pues es para perjudicar, ¿sí? La mayoría de las veces. Aunque sí hay muchas veces justificaciones para evitar esa claro. convivencia, o sea, hay las dos vertientes. Sin embargo, pues hay que analizar cada caso en concreto, no la tienen fácil los jueces, No. la verdad, porque tienen que definir que sí y que no en relación con un menor. Y también hace falta la legislación específica sobre el tema. ¿Tú sabes cómo va el tema de la legislación en materia de violencia vicaria aquí en Guanajuato? Sí, mira, en el 22 de diciembre, el 8 de diciembre, perdón, el 8 de diciembre del 2022, el proyecto de ley que teníamos aquí en el estado se vuelve ya, dentro del código, se vuelve una realidad. Ya se agrega esta violencia vicaria como una causal para el cambio de guardia y custodia en el 407, en la última fracción. Y en el 500, que es para la suspensión de la patria potestad, también se tiene como una causal la violencia vicaria. Entonces, en materia, por ejemplo, en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado, pues se vuelve lo que es la violencia vicaria y la violencia institucional, que van de la mano las dos, se vuelven también tipos de violencia dentro de los casi 15 o más tipos de violencias reconocidos aquí en el artículo 5. Entonces, esas violencias que yo les comento, por ejemplo, la institucional, viene mucho de la mano con la violencia vicaria, por la situación de que muchas madres, por ejemplo, tienen la custodia y van y denuncian porque en una convivencia el papá se lleva a los niños, le dicen, pues es el papá, no podemos hacer nada, es el papá, y el papá ya lo sacó del estado y todo, y ni una alerta, ¿verdad?, aplican. Y por ejemplo, bueno, ya vio, hace poquito desconectamos una alerta AMBER y una alerta AMBER de una clienta que sufre esta situación, y a ellas sí las traen así, o sea, y cuando es una situación de que hay una carpeta de investigación que ya fue judicializada, hay un juicio por violencia familiar, y aún así a las mujeres se les ponen el yugo en el cuello. ¿Sabes qué es muy común? Yo también lo hemos topado en la vida profesional, una manera de jugar con las emociones de la mamá. ¿Sabes qué? Es que tiene que convivir, ¿no? Pasan por las criaturas y se lo llevan y no contestan. Sí. Eran 2 horas la convivencia y ya son 2 horas y media y no contestan. Uh-huh. Y la mamá en este lapso de tiempo no sabe nada de sus hijos y pues ¿a quién le hablan? Pues al abogado. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Pues hablan a la policía, así. Y de repente llegan, regresan con, aquí están. Es que me tardé, es que fui, lo saqué a pasear, es que hicimos esto. Y es una manera de perjudicar de generarle violencia, porque le están asustando, está estresada la mamá, pensando que algo le sucedió, que no se los va a devolver, que, o sea, es una manera de presionar y de violentar. Y es que se normaliza porque la gente piensa que la violencia o es sexual o es física. Sí. O son golpes. Sí. No me pega, pero es la violencia psicológica. Así es. Porque eso de no contestar es parte de violencia psicológica Así que se provoca en contra de la mujer y que se invisibiliza por que ya lo vemos como algo cotidiano, algo normal. Como algo cultural. Sí, es algo cultural. No me pega, mientras no me pegue no pasa nada. Sí, pero sí pasa, porque hay otras situaciones detrás. También hay algo que también nos topamos constantemente, la violencia económica. Ay, la más fuerte, la patrimonial y la económica. Así es. El otro día estaba viendo un meme que decía, nos gusta que las mujeres huelan a perfume y a comida, ¿no? Y que los hombres, no alcohol y a salidas con las amigas, no sé qué. Y luego una amiga pone ahí otra que dice, pues a nosotros nos gusta ser amas de casa, así que ya entrega una casa tú también, o sea, sí. Realmente, o sea, ¿cómo permean estos estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, te dicen qué tienes que hacer y qué no puedes hacer. Uh-huh. Cuando dice la ley que todos somos iguales ante los ojos de Dios y de la ley, no. O sea, en este caso, sí ponen esos estereotipos muy marcados. Por ejemplo, en la violencia vicaria es interpósita persona porque es en sustitución de. Uh-huh. Antes los hombres pues ejercen esa violencia directamente con la mujer cuando la tienen en un hogar
en un asunto de poder, o sea, ahí hay un golpe de poder, pero ya cuando te separas de ellos, ¿quiénes quedan para poderte molestar, para poderte lastimar? Los hijos. Y es esa sustitución que se da. Y aquí permea mucho en eso, porque la violencia en estereotipos, pues te lo genera de manera normal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los micromachismos, hace poquito les daba una conferencia a las niñas del Cebetis. Ahorita hay mucha situación de embarazo en los niños, en los adolescentes. Y si te das cuenta algo que decía Lick, muy cierto, decimos, bueno, no me pega, a lo mejor ya me checan mis redes sociales, tiene contraseñas. Como papás tenemos que tener una caja de herramientas para detectar en qué momento nuestros hijos están siendo violentados, sobre todo las niñas, porque todo esto a lo mejor no termina en golpes, pero sí en embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque los jóvenes van aumentando el nivel de violencia hasta que llegan a lo que son las relaciones sexuales y las dejan embarazadas. Entonces, no las pueden golpear, pero las empiezan a prohibir, ¿no? No salgas, no pues las empiezan a englobar en un solo, en una sola esfera, las empiezan a quitar, por ejemplo, de sus amigas. Y no te pongas esas faldas. Y a lo mejor andan con ustedes, te compras en León y el novio, pero dime dónde andas. Y ahí andan las hijas, no, papá, una selfie, mirando con mi papá. Y desde ahí ya tenemos que aprender a detectar cuando nuestras hijas, cuando están con nosotros, están todo el tiempo con el celular, pero cuando no están con nosotros y andan con el novio, porque ahí sí no. ¿Quién trae ese celular? Entonces, realmente son herramientas básicas en las que nosotros como padres podemos prevenir esa violencia desde las niñas. Así es. ¿Qué recomiendas, Lick? Por ejemplo, si yo como mamá me doy cuenta de que mi hija está siendo violentada, ¿tú qué recomiendas? Yo que recomendaría empezar a aplicar una caja de herramientas, empezar a aplicar la terapia psicológica, a lo mejor se va a ir muy feo, pero yo siempre he creído que los colectivos es la mejor forma de abrirle los ojos a las niñas, porque te dan, te ponen así, en charola de plata todos los derechos que tienes. Y el darle a conocer a una niña todos los tipos de violencia y que ella se vaya encuadrando poco a poco, esto me hace, esto no, también le ayuda a ella a ayudarse a salir de esa violencia, porque puede tener un grupo de apoyo seguro, papá, mamá, hermanos, primos, pero si ella no quiere, va a ser bien difícil que la saquen. Y de ahí sale esta situación de los embarazos no deseados, de que ya se fue con el novio, de que esto, del otro. Entonces, hay que prepararlas también a ellas, a que visibilicen sus derechos y que los hagan respetar frente a la sociedad. Desde pequeñas. Desde pequeñas, sí. ¿Cómo se llama el colectivo, Lick, del que tú formas parte? Pues ya soy de bien alto. Es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. El otro es la Red Feminista Nacional. Y el otro es la Red Nacional de Abogadas. Y es feministas también. Lick, ¿tú sabes por qué el pasado 8 de marzo no se hizo ningún tipo de... Ay, bien feo. de representación, sí, marcha por el 8M? Las estuvieron amenazando a las niñas. ¿En serio? Sí, por las redes sociales, por mensajes, las mismas mamás de los agresores. Yo la verdad no los conozco mucho a los muchachos, pues son otras generaciones, sí, la verdad no. Pero sí las niñas, de hecho, hace un año sí me tocó apoyarlas para la marcha, ahí anduve yo con el carro, poniéndole y tratando de resguardar esa seguridad. Este año no, este año me tocó ir a abrir la marcha en Guanajuato, capital, y ser parte de la seguridad. Que es muy grande, ¿verdad? Ah, está precioso. ¿Allá has ido, verdad, hija? Sí. En Guanajuato. Bueno, lo han hecho los fines de semana y es muy grande. Ya te vas a ir conmigo, vas a ver. Se pone bien bonito ya. Sí, fíjate que me tocó abrir con las madres buscadoras y fue algo muy bonito. Nos dieron cursos de seguridad, nos dan cursos de seguridad, de todo lo que es la contención ahí y pues las situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero la verdad es que sí es algo muy bonito y es hacer valer tus derechos, es hacer, más bien expresar el que quieres que los respeten y que no estamos solas, o sea que somos muchas. Entonces somos por muchas. eso aquí en San Felipe no hubo, y sí se me hizo raro, fíjate, Sí, el año porque pasado cada año anduve. sí hubo, y ahí no hay ningún tipo de apoyo, algún acercamiento por parte del gobierno, No. municipal, estatal o de que sea. No, fíjate que yo algo, Nick, que yo creo que ya lo había comentado en otra entrevista que me hizo Silvia, a mí me molesta mucho que, por ejemplo, no le den el impacto social que debe de tener un 8 o un 25 naranja. ¿Por qué?
porque ponen a hombres o ponen a X persona a hablar sobre la violencia de género y no son mujeres. O sea, no te va a hablar una persona que nunca ha vivido violencia de género, no te va a hablar sobre qué es la violencia de género, porque si no la vives no la sabes. Y a lo mejor muchas las vivimos, pero no la reconocemos. Entonces, si no te das cuenta de que la vives, la reconoces, pues ¿cómo vas a dar tú una explicación de lo que es? Claro. Entonces es muy difícil y yo creo que en eso sí el municipio no ha avanzado en nada. O sea, podrá pintar calles de otras comunidades, podrá hacer lo que quiera hacer del Día del Hombre, pero realmente a la mujer no se le han dado las herramientas necesarias para erradicar, sancionar o prevenir la violencia de género. Que todo es importante. Claro que sí. Todo es importante y el trabajo realmente que debiese de llevar a cabo el municipio, pues Es el vital. el municipio, el estado y la federación. Fíjate que yo esperaba que este 8 de marzo, al ser el primer 8 de marzo en el que una mujer estuviera al frente de presidencia, Tienes razón. iba a haber algo Impactante. algo que realmente trascendiera en la comunidad, pero desafortunadamente no hubo nada. ¿Tú consideras que haya influido el hecho de que la presidenta intentara proteger al síndico cuando se vino todo el relajo de las denuncias? Digo que cuestiones personales. Por eso ya no te quieren en el otro programa. Te doy la razón. Pero ¿tú crees que haya influido? Yo creo que sí, mira, la verdad, por ejemplo, la verdad es que al gobierno llegó una mujer, pero no llegamos todas. Es muy diferente que llegue una mujer al gobierno a que lleguemos todas las mujeres al gobierno. El llegar todas es que se reconozcan esos derechos y que se trabaje por esas políticas públicas enfocadas a la perspectiva de género. Y fíjate que no me había percatado yo de eso hasta ahorita que lo comenta el licenciado. Realmente lo no ha comenta. habido un impulso a los derechos de la mujer como tal. No. Que debiese, ¿no? Debiese. Debería. Porque hay una dirección de atención a la mujer. Sería igual también conveniente preguntar, darse cuenta de qué es o en qué se está trabajando realmente por atender a la Que, por mujer. ejemplo, algo que sí hizo el regidor de Acción Nacional fue impulsar y apoyar un evento más nutrido, más importante en apoyo a la comunidad LGBTQ+. Él sí hizo su labor por pertenecer a esa comunidad, pero ¿y la presidenta? Cuando fue el 8 de marzo no hizo absolutamente nada. El Departamento de Dirección de Atención a la Mujer tampoco hizo. No, ¿verdad? No, fíjate que no había reparado eso hasta ahorita que me están comentando ustedes. El único evento fue una plática con una psicóloga que organizó, me parece que el secretario, pero algo más importante o más trascendente no se llevó a cabo. Es que mira, te hablan de pláticas sobre la autoestima y cómo debes de ser mujer y vamos estereotipando otra vez, ¿no? Otra vez, o sea, aquí lo que se debe de analizar es qué derechos tienes, cómo los vamos a proteger, cómo los vamos a sancionar y cómo vamos a erradicar esa violencia que estás viviendo. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te tienes ¿Cómo que te defender? defiendes? Tengo esta situación, ¿qué hago? ¿A dónde recurro? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo reconozco? A lo mejor si tú dices, no me doy cuenta, ¿cómo lo puedo reconocer? ¿Sí? Que yo estoy siendo víctima de ese tipo de violencia. El otro día en un programa le preguntaban a la directora de Derechos Humanos qué era la sororidad y no nos supo explicar. ¿Qué es la sororidad? Es la empatía que tiene una mujer hacia otra. ¿Sí? La sororidad es que nosotros reconozcamos que esos derechos que tenemos nosotros también la otra persona los tiene como mujer y que tenemos que respetarlos y tenemos que avanzar en políticas para garantizarlos que se respeten. Entonces, la sororidad es esa empatía que tenemos hacia las demás. ¿Sí? No, a veces dicen, ay, es que las feministas y de todos modos allá afuera se pelean, pues sí somos seres humanos, no somos moneditas de oro para tenernos todas contentas y ser hermandad. Aquí lo que tenemos que garantizar es que todas tengamos los mismos derechos, no porque, por ejemplo, a lo mejor alguien no conoció a Ale Venegas, no por eso quiere decir que no apoye en la búsqueda de su desaparición. O sea, ¿por qué? Porque el día de mañana puedo ser yo, puede ser alguien más, y esa sororidad se debe de reflejar en el momento en que tenemos que defender esos derechos que son de nosotras. Así es. Muy bien. Pasamos un poquito a los comentarios. Nos dice René Gutiérrez, muy buenos días, excelente programa para iniciar el fin de semana, gracias por la taza, ya pasé por ella ayer. Gracias. Yasmín Martínez, ¿qué es la alienación parental? ¿Se puede dar una violencia familiar y la alienación parental? Sí, de hecho, pues es parte en la violencia familiar
se da la alienación parental, por ejemplo, cuando la familia extendida o extensa de lo que es el padre o la madre quien tenga la custodia del hijo, ejerza esa interferencia o esa manipulación emocional hacia el niño para que le tenga coraje al otro. Puede ser hasta el no custodio, por ejemplo, cuando se lo llevan en las visitas, que lo lleva con la familia, lo manipulan tanto psicológicamente que llega a la casa y llega, es que mi papá dijo que te había mandado 500 pesos para que me llevaras al cine y no me mandaste. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me los des. Y empiezan a exigir cuando eso no es obligación de la mamá darle de conocimiento. Ahí te va otro que es muy común. Pero si le doy tanto a tu mamá, ¿a poco no ajusta? Ah, sí. Me quitan la mitad de mi Ah, sueldo, me quitan sí. todo mi sueldo y es para ti, cuando la realidad es que no es así. ¿No? Luego ganan 15 pesos, ¿no? Pues Le quitan 7. le quitan 7, pues ¿de dónde? Exactamente. Nos dice Medusa Caperuza, buenos días abogados, excelente su programación, ya listos para escucharles. Gracias. Angelina Romero Páez, la violencia contra el hombre se da. También, Sí, también. claro que sí. ¿Se puede dar violencia de género y alienación parental? Nos pregunta Ceci Yasmín Martínez. ¿La alienación parental se puede considerar como violencia de género? No es tanto una violencia de género, es parte de, pero la alienación parental se da más, esa violencia hacia las infancias, más que nada porque son las que son dañadas psicológicamente y hasta materialmente por el alejamiento muchas veces, pero la violencia de género atrae todos estos conceptos, pero no propiamente, por eso tiene que ser parte de la violencia de género. Por ejemplo, hace poquito hablábamos de la ley Sabina. La ley Sabina habla sobre la violencia de género, pero no es necesario que exista la ley Sabina para que pueda subsistir la violencia vicaria. Porque, por ejemplo, la violencia vicaria se da porque en la ley Sabina dice que si no reconoces a tu niña, tienes todos esos, aparte del no reconocimiento, las pensiones caídas y la pensión que se tiene que dar, ¿no? Entonces, violencia vicaria entra en la ley Sabina, pero no propiamente subsiste o no subsiste si no existe la violencia vicaria. Nos pregunta Angelina Romero Páez, ¿por qué cuando hay violencia de la mujer hacia el hombre, por qué llega la policía y detienen al hombre, no a la mujer? Depende de cada caso en particular, sí. sí, depende del caso en particular, suceden las dos cosas, miren, sí, para andar un poquito en este tema, se habla un poquito más de lo que es la violencia vicaria, de la violencia de género y demás, porque es más común, sí, esa es la realidad. Yo creo que, ¿qué será? Del 100% de casos que tienes, ¿cuántos son realmente de violencia contra la mujer? 1 contra 100. Sí, del hombre. Hacia sí. el hombre 1 contra 100. Sí. Entonces, es menos el número de violencia hacia el hombre, pero también se da. De hecho, este término de alienación parental viene más que nada a raíz de eso, ¿sí? De lo que sucede que las mujeres regularmente son quienes se quedan con la guardia y custodia de los niños y por una u otra cosa no les permiten la convivencia, les hablan mal del papá, pero sí sucede, sucede las dos partes, pero en mayor número de casos es hacia la mujer, ¿sí? Pero también pasa, incluso hablamos de violencia física, emocional, también hacia el hombre, sí hemos tenido por ahí algunos casos, pero han sido los menos. Y también hay violencia sexual en contra de los De los hombres, sí, también, sí, porque, aunque, ajá. hay muchas mujeres que usan a los hijos como de si lo quieres ver, pues tiene que haber intimidad, si no, no los vas a poder ver. Sí, sí, sí. Es, O los quieres. es muy poco, por Sí. comparación no tiene nada que ver, pero también se dan. O sabes que también la violencia en el sentido de que quieres verlos, pues pásame la pensión. Y quiero una buena cantidad y pasa, también tenemos casos, pero son los menos. Pero sí pasan las dos situaciones. No se trata de generalizar, simplemente hay que ver el caso en concreto, en particular, para determinar el tipo de violencia, pero también le sucede, desafortunadamente, también a los hombres. Nos pregunta Gloanzo, ¿cuántos tipos de violencia existen? Ay, Dios. Legislados aquí son 15. Son 15, está entre la violencia mediática, la violencia cibernética o electrónica, la violencia vicaria, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia institucional, la violencia, me faltan, sexual, otra de las principales, pero todavía me faltan, pero son 15. No, hay otra, hay una en la que es pero se me fue el nombre, pero es como sexualizada la imagen de la mujer, por ejemplo, por medio del novio,
cuando empieza así como que a decirte cómo te vas a vestir, pero se me fue el nombre, pero sí son 15 en total. Ya les contesté una de las preguntas para el masaje. Por lo menos ya les di 10 más. Sí. Hago una pausa, Lick, nada más para que se integre el licenciado Ascensión, ¿sale? Nos comenta José Huerta. Saludos y bendiciones a los licenciados por ese programa. Excelente profesionalismo. Cecilia Pacheco, ¿por qué la violencia hacia los hombres no es tan señalada como la violencia hacia las mujeres? Aprovecho para saludar al licenciado José Ascensión Mujica Mendoza, que se incorpora aquí al programa. Buenos días a todos los que están siguiendo el programa y a los que lo van a seguir después. Buenos días. Licenciada, pues un gusto tenerte aquí con este tema tan importante sobre los derechos de las mujeres. Ahorita hablabas de los derechos, de los tipos de violencia que existen contra la mujer. ¿Nos podrías hacer una referencia en qué consiste cada uno para los que no son tan expertos en esta materia? Mira, no somos, porque yo creo que cada vez, les digo yo, reconocemos un tipo de violencia y se destapan dos. Pero, por ejemplo, la violencia sexual, pues es toda aquella que tiene que ver con algún abuso o alguna agresión contra tu cuerpo, ya sea de manera sexual o llegando hasta el coito o no. A veces los abusos sexuales son tocamientos nada más. El psicológico, que trata de dañar o agredir pues todo lo que es tu psique, tu mentalidad, y pues por medio del ejercicio del poder se empieza desde, por ejemplo, un acecho, que ya es un delito aquí en nuestro catálogo penal. El acecho es un delito, que te vayan siguiendo, la manipulación, la prohibición, ¿no? Desde que yo les comentaba mucho, sobre todo en las señoritas, que a veces a nuestras hijas les gusta ponerse vestidos, faldas, y de repente ya salen con puro pantalón. ¿Por qué? Porque el novio las regaña, porque el novio no quiere que vayan escotadas. Entonces, de ahí vamos previniendo estos tipos de violencias. La violencia mediática, aquella que se lleva a cabo por medio de, por ejemplo, de figuras o de representaciones, por ejemplo, de la mujer, cómo tiene que ser, delgada, rubia, alta. Esa es una violencia mediática que se da mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la tele, que nos ponen en las novelas hasta la más pobre, pues muy bonita, cuando la realidad es otra, ¿no? Por ejemplo, la institucional, que se da muchísimo. Actualmente se está trabajando mucho en esa violencia institucional, que se da desde, por ejemplo, desde funcionarios públicos como policías, ministerios públicos, fiscalías, hasta los juzgadores. Estas violencias institucionales que conllevan a la mujer ser ejercida dentro de un proceso administrativo legal, ser parte de esta revictimización. Entonces, hace poquito nos tocó en una audiencia un juez como sí, ¿verdad, estuvo revictimizando a una víctima de violencia. ¿Una queja? Ya. Sí se enojó el juez cuando nos Sí. pedimos la copia para Sí. presentarle la queja. ¿Puedes Lo que platicar? pasa es una persona que ha sido víctima de violencia. La violencia escaló a tal nivel que tuvo que abandonar el país por el temor de que le pasara algo a ella o a sus hijos. Estamos un poquito su sentir y el juez no lo permitió, la cayó de una manera muy grosera. Pudiera tener razón en cuanto a que no era el momento para expresarlo, pero la forma en que se condujo hacia ella fue prepotente y fue grosera, cambió su forma de... Primero, si ya se escucha bien. No me hablen. Leí. Ya, ¿verdad? Ya. ¿Ya nos escuchamos? Sí. Una disculpa, se me olvidó quitarle la señal al teléfono y me estaba entrando una llamada y se cortó la transmisión. No le hablen al licenciado. No me No, hablen, ahorita, por favor. no me llamen, estamos ocupados. ¿De qué me quedé? En que se puso de grosero el juez. Ah, sí. Y la única manera en que cambió su actitud fue en cuanto le dijimos que le solicitamos una copia certificada de la audiencia para presentarle
una queja ante su órgano interno por la manera en que se estaba conduciendo, porque no nada más era con ella, también fue conmigo. Pero lo que yo le decía a la licenciada, nosotros pues es parte de nuestro trabajo, no pasa nada, pero el que una persona llegue afectada por una situación de violencia. una situación de violencia y que todavía tenga que soportar las malas actitudes de un juzgador, no se vale. Ahí es parte de nosotros si no somos capaces de, o mejor dicho, no tenemos que defender a nuestros clientes únicamente de las otras partes, también de los mismos juzgadores, de las instituciones, porque no nada más es ese juez. Me ha tocado, por ejemplo, aquí con ¿cómo se llamaba el que estaba en la agencia 1? Alejandro. Sergio, no, Sergio Alejandro Camarillo Zavala, que también era una persona que generaba violencia hacia las mujeres. Cuando él estaba, desafortunadamente no tenemos aquí a la agencia especializada, que también genera violencia, pero en menor medida, entonces también nos tocó lidiar con él. O en instituciones como cuando piden para ascender a las mujeres a ciertos puestos, sí, hay favores sexuales que tendrán que hacer. Exactamente. La violencia laboral. Sí. Pasa, pensamos que no, pero sigue sucediendo. Sí. Oye, qué rico café, licenciado. Platícanos. Está muy rico el café. Si gustan un café bien sabroso, hay en Café Torres Mochas, Café Express Torres Mochas, el profesor es 214. Tienen un horario de 7:30 de la mañana, 4 de la tarde y de 6 a 10:30 de lunes a sábado. Está riquísimo el café, siempre sí, nos consienten con el cafecito y con las frases. Perdón. Mi cafecito dice, el derecho es la expresión de la justicia en la sociedad. ¿Qué dice el tuyo, Yuli? Dice, muy ad hoc, la igualdad ante la ley, un principio fundamental de la justicia, artículo 1 constitucional. El respeto a los derechos humanos es la base de una sociedad justa. El mío, a ver, la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. No, y ahora, bueno, nos pusieron a cada quien, la licenciada que se la va haciendo un paro. Nos platica de uno que tiene por ahí, pero mientras... Sí. Aquí en San Felipe, ¿dónde pueden las mujeres recibir, que no sea el DIF, orientación o capacitación sobre sus derechos, medidas de contención y todo eso? No hay. Mira, no hay. Fíjate que en el 2021 inicié por ahí un grupo de apoyo, como una red de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Se han dado algunas conferencias ahí en la prepa, que es donde yo tomo mi herramienta principal para poder darlas, pero la realidad es que aquí en San Felipe pues no hay. O sea, si no te ayuda el DIF, si no te ayuda la institución de la mujer, ni el Instituto de la Mujer, si no te ayuda presidencia, no te ayuda a nadie. O sea, realmente estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Guanajuato, con lo de la alerta de género, la verdad, una situación muy fuerte en cuanto a violencia de género para la mujer, y las políticas públicas, aunque están avanzadas en letra, no están avanzadas en la realidad social que se está viviendo. Entonces, aquí en San Felipe, pues menos, ¿no? Por ahí pues a veces me contactan a mí y me da mucho gusto que por ahí a veces me hablan, no, oiga, me está pasando esto. Cuando son situaciones urgentes, por ahí las mando a una casa de refugio, una casa de seguridad que tenemos en Guanajuato, por parte de Adriana Arroyo. Tenemos ahí la de Edificando Destinos en Guanajuato, y pues tratamos de preservar esta dignidad humana y esta integridad, tanto para ella como para sus hijos. Pero la realidad es que está bien difícil. Pues ahí hay un buen tema para amparo, hay que darle contenido a esas leyes que no sean nada más letra, sino obligar a las autoridades a que cumplan con lo que dice esa ley. No, y ahorita, por ejemplo, con lo de la CEDAW, que habla sobre los refugios de las mujeres, ahorita la alza de feminicidios, es por eso, porque las mujeres no se pueden salir de su casa, y si salen, se regresan por la situación de la violencia patrimonial, la violencia económica, y ya llegan a ser carne de cañón para el agresor y las matan. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Refugios, invertir. ¿Y el fondo de apoyo para víctimas, sí lo están ejerciendo o no? Sabrá Dios. Eso sí. No, fíjate que, regresando conmigo, yo no había quedado en cuenta, es cierto, realmente aquí en el municipio no se le ha dado la atención de vida, no hay nada. Hay que promover a los amparos respectivos para darle contenido a esas leyes o reglamentos. Hay que buscar algún caso que
pueda servir como base, ¿no? Sí. Sí, y hay muchos, hay muchísimos. Temas de derecho. Violencia, mándenos un mensajito. Sí. Nos dice Cecilia Pacheco, ¿de qué se encarga la Oficina de Derechos Humanos aparte de estar en el celular? Ay, caramba. La verdad no sé. Pues ni yo. O sea, viene reglamentado. Sí viene la ley, pero- sí, vienen las facultades que tienen. Sí, pero pues que se materialicen. Dice Jerry Rodríguez, deberíamos empezar a reeducar a nuestros hijos. Ujú. Pues los La padres traen deconstrucción. costumbres familiares de generaciones que piensan que es normal esos tratos y es violencia. Las mujeres están sometidas a la ley del hombre, que todo lo normalizan y los hijos siguen el mismo patrón. Y te dicen, Nick, es que es la cruz que te tocó cargar. Ajá. Entonces, realmente a las mujeres nos tiene normalizada la violencia y nos hacen como que nos justifican. Ya- Por ya el no simple hecho de aguantan ser mujeres. Ándale, ya no aguantan nada. Es que no tenemos por qué aguantar. Nada más así como eso, ¿no? Dice Mayra Susana Hernández, ¿creen que en la oficina de la mujer de presidencia debería de haber psicólogos, abogados, médicos o solo 2 personas? Claro que debe de haber. Hay que darle contenido, que se habilite esa área. Y está en la ley, Lic, está en la ley de acceso como una obligación del gobierno darnos esa solución integral, ese seguimiento integral, y está en la ley de víctimas. Oye, y no han pensado en o sea, ustedes como colectivos o algunas de las mujeres víctimas de violencia, demandar por daños punitivos ante la omisión legislativa donde no se les da este apoyo, donde no reciben estas capacitaciones, no sé, protecciones, varias cosas que se pueden hacer. ¿No han pensado en demandar por ejemplo, en este caso, a la autoridad municipal por esa omisión que ha repercutido en daños emocionales en las mujeres, en desprotección a las mujeres? Hasta ahorita no. La verdad es que se ha tenido mesas de trabajo con algunas instituciones, por ejemplo, con derechos humanos en la Procuraduría aquí, cuando todavía estaba Vicente, por ahí hicimos un convenio de colaboración y todo, pero como les digo, queda en letra muerta. Es en el momento, la fotito y vamos a hacer esto, y ya después ya se les olvida. O sea, realmente pasan meses, pasan años y sigue todo igual o peor. Pero sí, yo creo que ya vamos a ir haciéndolo. ¿Qué más nos puedes hablar sobre esos temas de los derechos de la mujer? Pues que bueno, se me pasaban 2 tipos de violencia que también son muy normalizados, la patrimonial y la económica. Hablaba hace poquito, bueno, ahorita sobre la ley Sabina. Estas leyes o estos colectivos de leyes vienen a buscar que se haga efectiva la pensión alimentaria para los niños, para los infantes. Por ejemplo, la violencia económica, pues es toda aquella que se da por medio de lo que es la gratificación económica. Por ejemplo, cuando las mujeres no trabajan y están nada más en el hogar, a veces nada más te dan 50 pesos para que coman todos tus hijos y tú, son 5 hijos y tú al día. O sea, eso es violencia económica, o no te da. Y a ver cómo le haces. Y a ver cómo le haces. Hay que buscar con los 50 pesos. Otra, ¿Verdad que eso no está bien, licenciado? no, o sea, ¿Cuánto da, licenciado? Todo. de hecho él es el que sufre violencia económica. Coincido. Ven, si hay casos de Sí, sí, Ahora debo de preguntarle a mi esposa cuánto me da para ¿Cuánto te deja? como debe ser. Sí, como debe de ser, ¿verdad? Pero realmente, por ejemplo, o a otras, también hay otro aspecto de la violencia económica. Cuando ellos no trabajan, la mujer es la que tiene la carga económica. Y tiene doble jornada porque es la casa y es la carga. Llegan y el hombre tirado, alcoholizado o simplemente no está, nomás llega a comer y la mujer es la que se hace cargo de todo. Entonces, esos son los 2 aspectos de la violencia económica. Cuando ya existe una pensión provisional o ya definitiva y empiezan a no darla, ¿no? A no ejercerla, a no cumplir con esa pensión. Y la patrimonial, pues yo les comentaba ahorita, por ejemplo, la casa, ¿no? Muchas veces vivimos en la casa de los suegros, de un tío, de un hermano, y ¿qué es lo primero que le dicen a la mujer? Pues si quieres, vete, la casa y todo lo que hay aquí es mío. Te puedes ir porque yo soy el único que trabajo, y cuando la realidad es que entre los 2 hicieron un patrimonio, aunque ella esté en la casa, ella está ayudando para que ese patrimonio crezca, porque ella está cuidando su hogar, ella está cuidando a sus hijos, mientras que él ejerce la labor como día a día. Entonces, esas violencias también hay que empezarlas a reconocer, y cuando nos digan,
no, pues si quieres vete porque esta es mi casa, pues a lo mejor no es ni la casa de él, porque no, ni eso dio, no de una casa, pero realmente es un proceso emocional en el cual la mujer pues se tiene que quedar porque es un ejercicio de poder, y ahí viene también esta situación, entra otra vez la violencia vicaria, cuando le dices, si te vas, pero sin hijos y sin nada, porque tú no tienes nada y llegaste sin nada. Entonces ya se van aumentando los procesos de violencia en el ejercicio del poder entre la mujer y el hombre. ¿Sabes qué es lo preocupante también? Que lo hacen a veces están en el extranjero y la sacan de la casa. O sea, te vas porque es mío, y se saben las mujeres, tienen tal control sobre ellas que las sacan aunque no estén aquí. Sí. Fíjate que a lo mejor ustedes que están en el colectivo, desde hace tiempo vengo madurando una idea. Por ejemplo, cuando nos llegan asuntos de violencia familiar, donde el marido no da o incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, se presenta la denuncia, el Ministerio Público tarda mucho en integrar una carpeta de investigación, mientras pues la mujer a ver cómo le hace para hacerse cargo de la manutención de los hijos. Y he estado pensando en el fondo auxiliar. El primer obligado en garantizar a la sociedad seguridad es el Estado. Sí. Obviamente, esto está derivado al núcleo familiar, donde los padres deben de educar y criar a los hijos y educarlos de tal forma que no generen violencia. Pero cuando esto falla, el Estado debe de asumir esa obligación. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el Estado es el último obligado en garantizar alimentos cuando los padres, los abuelos, los tíos no pueden. Ok. Por otro lado, está el fondo auxiliar para víctimas. El que no te den alimentos te convierte en víctima de un incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Y dado lo que tarda el Ministerio Público en integrar una carpeta y dada la desobligación del Estado de que no garantizó seguridad a las personas, pues hacer efectivo el fondo auxiliar a través de mecanismos legales. Y he estado pensando en lo sucesivo, si se tarda, de instrumentar algún mecanismo legal para que mientras integran su carpeta del fondo auxiliar se le esté dando una pensión alimenticia a la víctima. Yo sé que no va a ser fácil, creo que lo sabemos cómo se padece a veces con los criterios que se manejan en los ministerios públicos, los fiscales, y bueno, a veces hasta en los jueces. Entonces, instrumentar otro tipo de acciones legales para que con esos fondos auxiliares, dado el incumplimiento que tuvo el Estado en una debida diligencia ministerial pronta y expedita para una procuración de justicia, dada la desobligación en garantizar seguridad, dada la desobligación que tuvo el Estado en proveer alimentos, es ser el último garante de la obligación alimentaria, pues ahora con el fondo auxiliar hay que causar precedentes, Está bien al final de interesante. cuentas, y Está bien hasta la interesante corte. el tema, nos preocupa llegar a la corte. Ya. A la Qué corte. bueno. Sí, pero Ahorita va a ser preocupante. pero es parte de ¿sí? la ley. Y ahí trae el licenciado luego a las autoridades En jaque. Hay que obligarlas a hacer sus labores, o sea, no porque sean autoridades y crean que tienen un coto de poder, son dueños de ese coto de poder. Eso es efímero, es pasajero. Están ahí para cumplir con las obligaciones que la ley y la sociedad les exige. Y si no lo hacen, pues hay que obligarlos. Sí. Hay un tipo de violencia que es muy raro incluso escuchar el término, pero existe y que también está muy normalizada, la violencia obstétrica. Ay, la obstetra. Esa es la más fuerte cuando existen esas negligencias médicas, eran las que me faltaban por parte desde las enfermeras, los paramédicos, los médicos ya en el momento de estar, y durante el proceso, ¿no? Durante el proceso, por ejemplo, desde cómo te tratan, yo recuerdo mucho por ahí una situación cuando mi hermana se estaba aliviando, ya voy a ventanear a mi hermana, nada más tengo una, pero gritaba ella desde adentro aquí en el hospital, ¡ay! Y los doctores, ¡cállenla! Que no sé qué. Bueno, y estaba en labor de parto. Todas las mujeres somos diferentes al momento de labor de parto, ¿no? Yo ni siquiera, la verdad, Lick, yo sin anestesia ni nada, mis niños casi salieron caminando, o sea, sí, en 20 minutos yo llegaba y bien bonito, pero ella sí no, ella sí vivió una situación muy fuerte. Y pues ella gritaba, o sea,
Entonces las situaciones son diferentes, pero ¿qué hacen los médicos? Pues empiezan a ejercer esa violencia, ¿no? ¿Cómo para hacerlo sí abrió las piernas? ¿Cómo para esto? O sea, y empiezan con ese tipo de violencias, con esas palabras tan feas, pero te materializan y te hacen... El uso de los corsets, Ay, no, también qué todo horror. ese tipo de instrumentos y de técnicas, pues ya están prohibidísimos. Sí, y que de alguna manera, Lick, te daña tanto físicamente como psicológicamente, por eso ya nadie quiere tener hijos. Sí, ya. Oye, sí, también otro de los temas que está muy en boga, ya no puedes hacer nada contra las mujeres porque me está acosando, me está violentando, acoso laboral, acoso sexual, me está minimizando por ser mujer, como que ya se usa como una herramienta para, híjole, vamos, ya lo usan a veces no porque quiera denigrar a las víctimas, no, sino que hay mujeres que son generadoras de violencia, pero se escudan en autoascribirse como personas víctimas de violencia por acoso. Sí, sí se da. ¿Qué han estudiado, qué han hecho al respecto ustedes? Fíjate. Para que no se use como medio de ataque, sino Ajá. como medio de defensa. Sí. Fíjate que los colectivos, a pesar de que, por ejemplo, el Frente, que es el colectivo en donde yo siento que hay más mujeres, porque es de toda la nación y somos más de 2,000 mujeres las que estamos en ese colectivo, hacen muchos filtros, muchos filtros, y tratamos de detectar que realmente existan esas violencias. ¿Por qué? Porque pues nosotros damos acompañamiento a veces a los juzgados, platicamos directamente con los juzgadores y todo, con las fiscalías, y no nos gusta meternos en situaciones en donde la mujer es la que violenta y apoyarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego se dan los sesgos. Luego nos damos cuenta cuando existen esos sesgos dentro de un procedimiento en los que dicen, no, sí, ella es la agresora o no es la agresora, es la víctima. Entonces, tanto ahí, yo siento que las personas alrededor de ella se van a dar cuenta, como también, por ejemplo, si existe un procedimiento, pues viene en el artículo, es en el primero de las categorías sospechosas y el principio pro persona. O sea, el juzgador tiene la obligación de allegarse de todo aquello de manera oficiosa que lo lleve a la realidad para poder dar una sentencia. Entonces, si está viendo que la mujer, por ejemplo, en los peritajes sale que ella no tiene ningún tipo de rasgo de víctima y el hombre sí, por ejemplo, que los niños también, y existe, a lo mejor ella dice, pues es una violencia vicaria, pues desde ahí el juzgador debe decir, no, a ver, necesito a lo mejor otro tipo de peritajes, otro tipo de baterías que descarguen, que no sean las de siempre, que son de salud o enfermedad, que descarguen algunas forenses especializadas en esa materia que se está llevando, para que él también tenga esa amplitud para poder juzgar en perspectiva, porque también se juzga en perspectiva de género, no nada más hacia la mujer, también hacia el hombre, hacia las personas vulnerables o los grupos que lo necesitan, ¿no? Entonces, sí, de oficio, yo siento que ya en procedimiento el juzgador tiene que erradicar todas esas deficiencias, y como colectivos sociales, pues nosotros mismos tenemos que darnos cuenta cuando en verdad una víctima no es una víctima, sino es una victimaria. No, sería interesante que nos dieras a conocer todos esos filtros, porque fíjate que en la práctica nos ha tocado que basta con que la mujer se autoascriba como víctima de violencia y ya le dan toda la protección los juzgadores, sí. Pero ya durante el transcurso nos damos cuenta que no era víctima, era victimaria, generadora de violencia. Esos filtros yo no veo que se apliquen al dictar una medida en contra de un hombre por parte de los juzgadores. No. Nada más basta con que digan, me golpeaba, y se dan todas las protecciones. En el juzgado familiar, si pedimos alguna medida cuando defendemos a una mujer, con que lo justifiquemos muy poquito, sí, la ya se da. concede. Pero cuando es al revés, pues, no hay manera de que conceda una medida, a menos que no se conteste la demanda o que en la audiencia en medida no se presente la mujer. Uh-huh. Es la única manera, pero si se presenta no nos concede nada, aunque las circunstancias realmente lo necesiten. Por ejemplo, hace también tengo un asunto en donde ofrecimos como perito a la licenciada Daniela, y cuando platiqué con ella me dijo, es que va a ser muy complicado que podamos ayudar a tu cliente. No, pues hay que intentarlo.
Ya después de que empieza a hacer visitas, empieza a ver todo, me dijo, oye, es que yo creo que sí se va a poder. Las circunstancias sí están para que Sí. la guardia y custodia no la tenga la mamá por las condiciones de vida que tiene. Exacto. Pero también tengo el temor de que ya al momento de que emita la resolución se valore con perspectiva de género y se olvide de lo que realmente se necesita. Me salgo yo para que se incorpore la licenciada Griselda, y ahorita me vuelvo a incorporar. Con permiso. Y es que sabes que esta cuestión que comenta el licenciado Ascensión es algo que se está traspolando incluso en la política, y ya lo comentaba en programas anteriores, en algunos de los poquitos programas que llevamos, incluso a nivel político también, porque por ahí un empresario muy importante del país, incluso hasta guardé la captura, decía en alguna publicación que hizo: defendamos a los mexicanos que quieren oportunidades, trabajo digno y un país sin miedo. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder, que es algo que, bueno, ya se salió el licenciado, pero es algo que él también comentaba, está sucediendo incluso aquí a nivel municipal, Sí. desafortunadamente, diciendo: es que como soy mujer, pues me maltratan, hablan mal de mí, me quieren sacar del puesto, sí, entonces pues, es importante, como dices tú, buscar la manera de permear esas situaciones y encontrar un equilibrio, ¿no? Para establecer realmente qué es lo que está sucediendo en cada caso en particular. Esto sobre todo por el comentario que nos hacía, ¿no? Que con los hombres también pasa, ¿sí? Sí, claro que sí. También pasa. Hay mujeres Nada más agresoras. que es más común verlo, la violencia hacia la mujer que hacia el hombre, pero sí hemos tenido varios casos, ¿verdad? Sí, Donde desafortunadamente el hombre es el que está siendo la víctima. y me autoescribo como hombre víctima de violencia. Doméstica, Económica. Me autoescribo económica y como hombre patrimonial. víctima de violencia, que se autoescriben las mujeres. Fíjate que cuando estuve en la agencia 24 allá en León, que estaba de agente ministerial allá en León, Guanajuato, me llegaban muchos hombres, pues sí, los llevaban, ¿verdad? Los separos cuando me tocaba estar ahí en mesa, y me llegó una vez un señor todo ladrillado, hasta con la sangre. Me acuerdo que lo subieron para que lo declarara. Les digo, a las 6 de la mañana, y ay, pues pobre señor, no le digo, no, no lo juraron nada. No, ni nos habíamos fijado, me dicen los ministeriales, ni nos habíamos fijado que traía el golpe. Ya platicando con él, dice: es que llegué borracho y mi esposa siempre me pega y me aventó un ladrillo. Entonces, sí existe, o sea, no justifico, de ninguna manera se puede justificar la violencia. No porque llegue borracho quiere decir que ya lo van a ladrillar o a golpear o algo. Hay otros medios, ¿verdad? Separación o las terapias, no sé. Pero la verdad es que sí, o sea, de que hay hombres violentados, también hay hombres violentados. ¿Y qué opinas que nada más en la Fiscalía exista un área o unidad especializada en violencia contra las mujeres y no en violencia contra el hombre? Incluso al hombre se le da un trato discriminatorio cuando se autoascribe como víctima de violencia. Normalmente se le repudia, no se le acepta su querella. Burlan. Sí, se burlan. Como recomendación, mire, para los hombres, porque constantemente sucede, no se acerquen. Es preferible que no haya un acercamiento, porque por ahí mencionaban, bueno, porque siempre la policía cuando habla a la mujer se lleva al hombre y no a la mujer. Bueno, yo he tenido conocimiento de otras ocasiones donde se los llevan a los dos, porque los ven tan agresivos a los dos que vámonos. Pero si pueden evitar como hombres, incluso como mujeres, este tipo de enfrentamientos que no va a solucionar nada más que llegar a otro conflicto más ahora de índole ya penal. Si tenían un conflicto familiar, ahora ya lo van a acrecentar con uno penal. Hay que retirarse, sí, hay que evitar las confrontaciones. Y ya sé que mi esposa o mi esposo me va a agredir o a lo mejor yo me voy a descontrolar y va a pasar otra situación. Mejor eviten acercarse. Hay medios legales para las convivencias, para las cuestiones de pensión alimenticia y demás. Entonces hay que evitar ese tipo de confrontamientos. No, y que a veces como abogados también nosotros les decimos a las clientas, ¿no? Es que ve a la casa, hazlo enojar y le llamas a la patrulla. Y ya me sí, ¿no? O sea, hay abogadas o abogados que llegamos a ese grado de llevar a arrojar a nuestros clientes
a que inicien ese tipo de situaciones de violencia con tal de seguir nuestros procesos, ¿no? Sí, conozco algunas que hacen. Si conoces ya que sí, no, aquí hay unas bien marcadas, pero ellos andan peleando hasta con uno. No, tú no, Lick, jamás contigo, lo que Lick. nos toca más decirle, no se acerque, Sí. señor, mire, no, mejor evite el Eviten confrontamiento. conflictos, sí. Es que no me quiere dejar ver a los niños a través del juzgado, tenga paciencia, evite confrontamientos, Sí. porque sabemos que les puede ir peor a ellos como hombres que a la mujer, ¿no? Ujú. Sí. Nos dice Daniela Ayala, tenemos que aprender a ser más empáticos y sensibilizarnos con las personas. Yo con el simple hecho de pensar que a mi hija le podría pasar algo, me atemorizo. No quiero imaginar las personas que pierden a sus hijos y nadie las apoya. Quemar, rayar, destruir, se me hace poco ante la Exacto. frustración y dolor de las personas. Y es la deconstrucción, y hay que deconstruirnos como sociedad para también reconocer y visibilizar los derechos de las mujeres y todos tenemos hijas, hermanas, venimos de una mujer y tenemos que buscar ese trato igualitario entre hombres y mujeres y que se protejan esos derechos. Nos dice Sachi Yasmín Martínez, hemos ido evolucionando, pero existen en muchas comunidades donde se da la situación de machismo, muchas niñas sufren violencia de género porque les dan más oportunidades a los niños que a las niñas y las madres o padres son los que generan toda esa violencia. Completamente de acuerdo, y escuchamos comentarios de que no, ella para qué estudia, si se va a casar y va a tener hijos, ¿no? Yo de manera personal no viví eso, yo desde pequeña siempre se me dio la misma oportunidad, pero me ha tocado desafortunadamente escuchar ese tipo de comentarios tan tristes, por no decirlos de otra... Ajá, entonces no, hay que, como bien comentaba en un comentario anterior, hay que educar a nuestros hijos e hijas para que desde pequeños vayamos aprendiendo pues que somos iguales, que tenemos derecho a las mismas oportunidades. Lick, y hago un paréntesis. Fíjate que la mayoría de sustracciones de infantes en las comunidades de los que yo he podido, bueno, más bien, todos los he podido recuperar, pero se han dado, por ejemplo, de los papás hacia los hijos. No se llevan a las hijas, se llevan a los hijos. Entonces, hacen esta separación familiar, rompen vínculo con las hermanas y la mamá y les apoyan la familia extendida. Del 100% de asuntos que he llevado de sustracción así, todos los he recuperado. Pero la verdad es que es una situación bien difícil y bien difícil porque los hombres se quieren llevar a sus hijos, a las niñas, ¿no? Y dicen, yo me encargo del niño y tú te encargo. Son 4 niños, exactamente, el machismo. Entonces hay que deconstruir todo De eso. mi niño no vas a estar hablando. Y fíjate que ahorita se me vino a la memoria hace muchos años, en mi primer embarazo de mi hija mayor, se acercó una clienta y me preguntó qué iba a tener. Le dije, es una niña. Me dijo, el licenciado no le dice como le decía mi mamá y mi papá. Y yo, ¿qué será eso? Pues cuando éramos niñas, nos decía que nacían niñas, les decía, ¿y ya escuchaste que el río lleva mucha agua? Y yo, o sea, no entendías. Sí, o sea, le decía eso para que nos fuera a aventar al río. Así, yo me quedé. Fíjate nada más. No, nada más le dije, no, yo no, porque si no yo iba y lo aventaba a él si me decía eso. Sí. No, es que Hay no. personas, incluso mujeres, no nada más hombres, que sí se obsesionan con tener Puro niño. Así es, Pero es parte de su forma de haber sido criada, Lick. así es. Así la crearon, nada más el amor a niños. Imagínate yo con 4 niños y nada más una niña, la más chiquita. a veces por el orgullo de decir es que si son niños, mi apellido va a seguir. Esa. Si Y es una forma de si son- violencia, si son niñas, el apellido se pierde, pero ya se puede cambiar el Mis apellido. hijas ya. con sus hijos van a llevar el primer apellido. Sus hijos. Es tuyo. Yo no digo nada. Para que nos amparan. Fíjate que No sé. tristemente, de lo que tú estás hablando, que actualmente ya puede ser el apellido ¿De la mujer? el de la mujer o el del hombre, distintamente pueden decidirlo. Tristemente fue esa situación Sí. lo que generó ese cambio, que como se le daba más preferencia al hombre porque iba a llevar el apellido, ahora puede ser el de la mujer o el del hombre para tratar de darle como esa equidad. Esa ¿no? igualdad, exactamente. Nos dice René Gutiérrez, ¿podrían explicar paso a paso lo que deben hacer las madres que no conocen esos derechos de una pensión alimenticia, si es con el DIF, en los juzgados civiles, penales, etcétera? Existe mucho desconocimiento de cómo comenzar esa demanda. Mira, en relación con la pensión alimenticia, René, actualmente el DIF ya no brinda ese servicio. Anteriormente sí había abogados que
que les auxiliaban a presentar una demandas o demás a los ciudadanos. No sé si todavía hagan convenios. Creo que ya Hacen no. convenios, ¿Hacen pero ya convenios? no tienen No, miren, eficiencia. debe ser directamente en el juzgado familiar. Hay que ver a un abogado que están los de oficio, pero desafortunadamente pues están muy saturados de trabajo, entonces un abogado particular hay que contratarlo para presentar una demanda de alimentos, ¿sí? Es el primer paso, acercarse a un abogado. Yo creo que con que se acerquen al abogado ya lo que sigue va a ser más sencillo. Sí, porque cada caso es particular. Cada caso es muy particular y recordemos que los alimentos se otorgan de acuerdo a la necesidad de quien debe recibirlos y la posibilidad económica de quien debe otorgarlos. Porque sí, a veces la pensión alimenticia, dicen las señoras o los señores, ay caramba, es muy poquito, pero pues si quien debe de otorgarlo no gana más, Claramente Más esa de es la 15 semana. pesos. ¿cómo Sí. le hacemos? Sí, Tienen es que también complicado. tener su subsistencia. Ujú. Así es. ¿Dónde estamos? Aquí. Nos dice Mayra Susana Hernández, ¿creen que en la oficina de la mujer, no sé, yo la veo, acá ya me perdí. Espérenme. Les digo que como nos metemos tanto en el tema, luego ya... Sí, y como me salí un poquito, Yo no he podido llevar el control, de volada me perdí. ok. ¿Quién genera o crea un machista? Nos pregunta Angelina Romero Paz. Ay, todo el mundo. Yo creo que las circunstancias, a veces son las mamás, porque pues las mamás son las que más nos crían, pero no es culpa de ellas así las criaron, o sea, ellas vienen con esa educación y pues las mamás son las primeras, ¿no?, que desde el hogar nos dicen, somos las hijas y nos dicen, levántale el plato a tu hermano, tú tienes que lavar, tú tienes que ayudarme en la cocina. Entonces ya desde ahí están estereotipando. Yo les comento mucho, hay mucha diferencia entre lo que es el sexo, que nos define nuestros caracteres físicos, si somos hombre y mujer, con lo que es en los roles de género o el género. ¿Qué es esto? Pues lo que te define en qué tienes que hacer según lo que te enseñan a hacer. O sea, si te dicen, tú tienes que ser la mujer de tu casa y no vas a estudiar, pues vas a ser la mujer de tu casa y no vas a estudiar. Oye, tío, ahorita, también ya de tiempo también había desarrollado una idea en virtud de algunos cambios que he visto a los libros de textos de primarias, de secundaria, en donde se han introducido la aceptación de nuevos roles de las personas de comunidad LGTB. Y ustedes como colectivos, ¿no han hecho presión alguna a las autoridades en materia de educación para introducir en los textos de educación, por ejemplo, cómo reeducar a las mujeres en sus derechos, a los hombres en que identifiquen aspectos de violencia? Fíjate que sí, hay en los temas, bueno, en la nueva escuela mexicana, yo que me dedico mucho a la docencia, viene esa inclusión y ese reconocimiento a los derechos de igualdad de las mujeres con los hombres. De hecho, yo les comentaba hace poquito, yo doy historia, tengo mi base en historia, y hablaba mucho sobre, después de la Revolución Francesa, se acuñan lo que son los derechos del hombre y el ciudadano. Y Olympe, en 1790, ahí en Francia, crea estos derechos que los contraponen, que son los derechos de la mujer y la ciudadana, y la matan por eso, la mataron por hacer sus derechos de la mujer. Pero realmente lo que se busca ahorita, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, sí es esa inclusión y de darle a conocer a las niñas. De hecho, vemos, hay otro tema que se llama movimientos sociales, y hablamos sobre el feminismo, hablamos sobre las comunidades LGTB, TTI más, ¿no? O sea, hablamos sobre todos estos grupos prioritarios y de cómo se tienen que valorar y de construir los valores en cuanto a ese estudio de ellos y la promoción y el cuidado de esas garantías que tienen como ciudadanos. Entonces, sí hay, aquí nada más yo creo que hay que enfocar más, yo te decía ayer de la licenciatura en Derecho con especialidad en feminismo. A veces nos asusta un montón, dicen feministas y dicen, ¡ay, viejas locas!, ¿no? Pero la realidad es que el feminismo no es de viejas locas, sino que más bien es una deconstrucción social que se tiene que hacer en reconocimiento a los derechos de la mujer. Sí, incluso en cuestión legal, pues el Código Civil que tenemos actualmente, pues data de la Revolución Francesa. Exacto. Y no ha evolucionado nada. Fue conformado después de la Revolución Francesa y se ha reproducido
en varios países y en varios estados, y el que tenemos actualmente pues data de esas fechas, pero los aspectos de la mujer, los derechos de la mujer se abordan muy poco, y la igualdad de géneros, la violencia hacia el hombre, pues no está realmente desarrollado. Sí. Nos dice Sassy Yasmín Martínez, tipo de violencia sexual, electrónica y vicaria. Ahí está el primer, o el regalo del masaje, porque era la pregunta. Ya. Perfecto, felicidades, así. Muy bien. Sassy Yasmín, mándame un mensajito y para pasarle los datos para que se pongan de acuerdo para el masaje. Nos dice Angelina Romero Páez, excelente podio, no que en otras radios te censuran por comentarios. Aquí no, aquí no. Aquí no. La respuesta, Tommy Araya, después paso por mi taza. Claro que sí. Daniela Ayala, en alguna ocasión me acerqué al Instituto de la Mujer para apoyo psicológico y la respuesta literal fue, de momento no tenemos profesionistas porque no se ha liberado presupuesto para contratar. Ahí está el amparo. Pero si es una emergencia, podemos ver si la canalizamos a alguna otra institución. Ahí está un amparo para que se dote a esas instituciones de los recursos suficientes para que puedan y contraten al personal especializado que pueda dar esa atención, darle contenido a esas leyes. Y es que cómo valoras o quién determina que es una emergencia, en una cuestión emocional o de violencia. ¿Cuándo es una emergencia y cuándo no? Yo pienso que todos esos temas son emergencias. Son inmediatas. Deben ser. Ajá. Dice Lodia Martínez Terrillo, buen día, respecto a la pregunta, menciono que existían diferentes tipos de violencia como la sexual, institucional, vicaria electrónica. Ya se ganaron el mensaje, pero les regalamos una limpieza de oído con conoterapia. Perfecto. Igual si nos quiere, Caray. si nos quiere mandar un mensaje para compartirles el número y se pongan de acuerdo para que le dé la limpieza de oído. Dice la maestra Rocío Domínguez, estoy a sus órdenes, Rocío Domínguez 428, proporciona su número 180-0918 para apoyo de violencia hacia la mujer. Ya estoy apoyando en comunidades, pero también es para hombres cuando es violentado. Tristemente, tuve un caso, su pareja corrió al hombre porque portaba menos. Apoyar a ambos es ejercer los derechos humanos independientemente del género. Gracias, Chio. Muchas gracias. Angelina Romero Páez, ¿por qué fiscalización sigue permitiendo mercados ambulantes como el pueblito? Muy buena pregunta. Y fíjate que eso tiene administraciones completas, ¿eh? No es de esta. Si mal no recuerdo, fue con Mauro, cuando se descompuso eso. Sí, fue cuando se descompuso. O sea, sí, siempre hubo, pero ahorita ya se descompuso por completo. Y yo nunca he entendido, le dicen que para brindarle oportunidad al comercio. Yo no tengo nada en contra de la gente que viene de otros estados, pero eso es lo que sucede. O sea, son personas que vienen de otros estados que se instalan yo pienso que no son áreas adecuadas el pueblito. Es que es el primer cuadro de la ciudad. Es desde la Aldama hasta aquí, hasta acá arriba. Entonces, yo todo creo que eso. también hace falta una actualización porque prácticamente el primer cuadro es todo San Felipe. Sí, prácticamente. Y yo pienso que se pudiera, si se establecieran lugares un poco más idóneos. Hace días vi acá por la Colón, que creo que dije, bueno, pues por lo menos está por acá, pero en el pueblito, o sea, es que no tiene sentido eso. Nos pregunta el contador Gerardo Aguirre, buen día, una pregunta, ¿qué castigo tiene el que compra lo robado? Si compras gasolina robada, como sucede en cientos de gasolinerías. Saludos y buen fin de semana. ¿Quieres contar? Bueno, dependiendo cómo se clasifique, hay un delito que se llama receptación por captación cuando compras lo robado, pero pues también depende cuál sea el objeto de lo robado. Si son hidrocarburos, obviamente eso está penado por el Código Penal Federal. Si es una bicicleta, pues es el Código Penal Estatal, dependiendo, y vamos a decir de hidrocarburos, pues dependiendo las cantidades. No es lo mismo 1 litro que 1000 litros o 100,000 litros. Sin embargo, pues tenemos leyes muertas porque ya ven el huachicol fiscal que se está a nivel nacional hablando, fue propiciado desde el Palacio Nacional. Los allegados a Palacio Nacional fueron los que propiciaron el huachicol fiscal. Y pues es raro que las autoridades de procuración de justicia en materia penal no hagan nada al respecto, porque pues se supone que este huachidiesel es comprado en Estados Unidos,
hay que constituir una empresa, hay que pagar, hay que hacer transferencias, hay que pagar millones por esas compras, y ni modo que las autoridades de Estados Unidos no lo documenten. Aquí incluso pues se da un delito transnacional, hay legislaciones que también lo castigan, pero algo está pasando desde Palacio Nacional que impide que esos delitos se castiguen, pero sí son sancionados dependiendo. Pregunta Daniel Ayala, o comenta, también es importante reconocer el trabajo no remunerado que realiza la mujer con los hijos. El papá da su porcentaje, pero ¿quién se hace cargo de alimentar, hacer aseo de casa, cuidar a los hijos, lavar, atender las necesidades escolares de los hijos, llevar noche, llevarlos a la escuela, etcétera? ¿Eso quién lo paga? Fíjate que afortunadamente en la actualidad las mujeres tienen la posibilidad de demandar eso como prestación, que es la doble jornada, cuando laboras y además te haces cargo pues precisamente de las labores del hogar, o cuando te dedicas preponderantemente al hogar, puedes demandar la mitad del patrimonio, de lo que se haya generado, aun y cuando esté a nombre del esposo, ¿no? Porque anteriormente lo que pasaba es que pues, se compraba la propiedad. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Como les comentaba, otra prestación es esa, el demandar el 50% del valor de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Entonces ya existe esa posibilidad, lo que anteriormente no. Si estaban a nombre del esposo, pues Todo era para él. todo era para él, se salía la mujer y después de haber laborado todos esos años, porque es un trabajo cansado, quienes somos mamás y que trabajamos, sabemos perfectamente que pues no haya uno como abatir una y otra situación. Entonces, afortunadamente en la actualidad sí se puede demandar. Es importante insistir, les tienen que demandarlo. De otra manera, el juez o la juez no les va a decir, ay, también no, hay que demandar. Nos dice René Gutiérrez, y en el caso de acusaciones falsas por algún tipo de violencia, ¿cuál sería la sanción para la parte que acusa en caso de no comprobarse? Pocas veces nos damos cuenta de la resolución cuando no hay delito que perseguir, pero el daño moral. Pues precisamente, pues esa es una posibilidad, demandar por el daño moral, pero igual es una acción civil, en este caso, que tiene que iniciar la persona que se vio afectada. Sí hay acciones legales, pero pues hay que activarlas. Dice Sasi Yasmín Martínez, en ocasiones las mujeres también ejercen violencia contra otras mujeres. No se diga cuando manejan vehículos porque empiezan a decir tenía que ser mujer. Es cierto, como parte de una cuestión cultural, yo considero, sí sucede constantemente. Y chocan más los hombres. Ahí sí no puedo. Chocan más los hombres. Yo no he chocado, Me chocaron. Me han chocado. A mí sí me han chocado, pero yo no he chocado. Me reservo mi opinión. Oh. Angelina Romero Páez, buenos días, abogados. Una pregunta. Tengo una comadre que los fines de semana su esposo llega tomado sin agresiones, pero llama a la policía para que lo detengan 36 horas a petición familiar para meter al amante a la casa. Ay, caramba. A petición familiar, eso no está previsto como sanción administrativa. Y si la mujer está haciendo mal uso de las instituciones públicas y de las acciones legales, ahí se puede cometer lo que le llamamos un fraude procesal, porque a través de información falsa o pruebas falsas está obteniendo una resolución favorable tácita de una autoridad para ella. Y por otra parte, las autoridades municipales estarían tal vez incurriendo en una privación ilegal de la libertad. Sí, eso. Entonces, la persona podría demandar, por un lado, administración pública irregular, indemnización por administración pública irregular. Por otro lado, hay emprender acciones legales, en materia penal, perdón. Nos dice Chela Fiscal, ser tóxico es violencia, porque hay cada mujer y hombre que hacen panchos porque sus parejas trabajan con el sexo contrario. Sí, también es una forma de violencia. Así es. Dice Noemí Hernández Rodríguez, hola, uno pensaría que lo prioritario son los menores, pero a veces pareciera que solo son luchas de poder entre los progenitores. Pues eso es.
Eso es, y ahí es donde entra la difícil labor de un juzgador. Ellos la tienen bien complicada porque ellos deben de desenredar todas esas situaciones y proteger sobre todo al menor. Sí, es complicado, pero sí lo logran. Muchos juzgadores sí llegan a resolver estas situaciones. Nos dice Chela Fiscal, tiene muy buena dicción la maestra. Felicidades por darle más contexto a este programa. Gracias. Gracias. Jerry Rodríguez, lamentablemente muchos hombres ponen sus bienes a nombre de sus padres o hermanos, no están dados de alta en algún trabajo que Violencia tenga ingresos, Sí, la violencia lo cual hace más difícil que aporten económicamente lo debido a sus hijos. Esto provoca que las madres de familia tengan trabajos exhaustivos en fábricas, doblando turnos, entre otros, que permiten que no estén al cuidado 100% de sus hijos. De ahí se generan más problemas sociales. Como dice la licenciada, debe haber una reconstrucción social de manera urgente, concientizar sobre todo a los adolescentes para evitar situaciones irreversibles. Tanto hombres y mujeres sufren las consecuencias. Excelente acción que están haciendo, dando a conocer acciones verídicas conforme a la ley. Y fíjate que, licenciada, no sé tú qué opines, pero yo siempre les digo aquí a mis compañeras, cuando son solteras, cuando se vayan a casar, pongan atención con quién se están casando. Sí. Hay que conocer muy bien a la persona, sean hombres o sean mujeres, pongan muy bien atención con quién se están casando. Si desde el inicio va a haber la desconfianza de que no la voy a poner a nombre de mis papás o nos regaló un terrenito mi suegro o mi suegra, pongan muy bien atención. Todo eso tienen que verlo desde el inicio porque desde ahí van viendo cómo va a ser la situación. Así como les hemos dicho en programas pasados, que cuando el prestamista no le presta a cualquier persona, sino que ve su capacidad económica para recuperar su dinero. Cuando vayan a tener hijos, también fíjense, vean a la persona, ¿sí? Porque si va a ser una persona que gana 2,000 pesos a la semana, no esperen una pensión de 10,000. Bueno, abonado a esto, también ahorita hay que aprovechar el avance de las tecnologías. Cuando vean que uno del matrimonio o pareja empieza a desviar el patrimonio adquirido durante el matrimonio, el concubinato o la relación libre que tengan, empiecen a documentarlo. Y en su momento, eso puede ser violencia patrimonial. También puede ser un fraude procesal, donde esta persona que se vio en desventaja económica puede emprender acciones legales para que se castigue a su pareja, al papá, a la hermana o al familiar usado para él resguardar el patrimonio en fraude de ella. Porque aquí se obtuvo una resolución administrativa favorable porque el registro público inscribió un bien a nombre de otra persona cuando en realidad era de su pareja. Y allí ya se podría dar un tipo de fraude. Y ahí incluso, no recuerdo el nombre del tipo, pero también puede ser una especie de fraude fiscal. Fraude fiscal, exactamente. Pues como en la que llevamos ahorita ya en Celaya, el señor debe millones de pensión y tiene casas, el señor es muy pudiente, y puso todo a nombre de los hijos. Entonces hay una acción pauliana también ahí. Sí, acción pauliana. Ajá, una acción pauliana ahí en el proceso y pues ahorita estamos viendo. La acción pauliana es cuando un obligado o un deudor desvía sus bienes para ponerlos a nombre de otro y así no tener con qué le cobren las deudas. La persona acreedora puede hacer que se reviertan esos bienes, que se regresen al obligado, al deudor, para cobrárselo, para poderse cobrar la deuda. Cambiando un poquito de tema, ya se acabaron las preguntas acá. Ayer vimos una publicación de las redes sociales de la presidencia municipal. Es que la licenciada es vecina del fraccionamiento Montebello, ahorita nos estaba platicando precisamente. Estuvimos buscando a alguien que pudiera venir aquí a platicar sobre eso, algún vecino. Un fraude de información. Se está arreglando la calle que dirige hacia el seminario, por ende hacia el fraccionamiento Montebello. La entrada. En la entrada por diligencias. Y ayer vimos una publicación de la página de presidencia donde nos decían que ya estaban arreglando, ya estaban implementando acciones porque el camino sí está intransitable en vehículos. Está muy feo. Sí. Y ya después en la publicación empiezan a hacer comentarios respecto a que
las gestiones y la organización se hicieron por parte de los vecinos de la, Sí, del del fraccionamiento. fraccionamiento y no por presidencia. Vimos ahí a los directores discutiendo con la gente. Tenía razón el ingeniero Rubén Solano, yo nunca había visto en ninguna administración que un director o una persona de presidencia de cargos directivos o del mismo ayuntamiento se pusiera a discutir con Se la ponen al gente, tú por tú en con las la redes gente sociales, muy mal. en las redes sociales. Tengo entendido que se pusieron de acuerdo todos Los vecinos. los vecinos del fraccionamiento y que en conjunto con el señor Arechar, así me dicen, y el señor Juan Carlos, que creo que es el desarrollador del El fraccionamiento, fraccionamiento Juan Carlos. se pusieron de acuerdo, cooperaron para organizar El arreglo. No, nada más el arreglo. encontraban, pero mínimo para que se pueda Sí. transitar, y presidencia se lo adjudicó. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué les decían ahí? No, se dio una cooperación por parte de todos los miembros de ahí, de los vecinos de ahí del fraccionamiento. El profe Diego, que es nuestro presidente vecinal, fue el que nos organizó para todo esto y se hizo por medio de los particulares. Ya se había solicitado a presidencia, pero como no hubo respuesta y a nosotros nos surgía porque pues es la vialidad principal en la cual nosotros accesamos a nuestras viviendas, pues se tuvo que hacer por fuera porque si a presidencia no le importó. Entonces, no, la verdad es que sí. Yo ayer estaba viendo y en el grupo de ahí de los vecinos empecé a ver. Yo la verdad casi no me enfoco mucho al gobierno aquí en el municipio porque no, se lleva una desilusión, pero la realidad es que sí, no, eso fue de los particulares, que se lo hayan querido adjudicar para justificar que trabajan, yo creo que eso es lo que está mal. Oye, aquí esta administración se ha caracterizado por querer replicar lo que se hizo en Palacio Nacional, ¿no? Las mentiras, convertirlas en verdad. Uh-huh. Sí, bueno, porque ahí vi un enfoque, un comentario, no recuerdo quién fue el que lo hizo, pero señalaba que la CTM se había encargado de abastecer el material a petición del director de Obras Públicas. ¿Tú sabes quién se encargó de comprar o pagar la grava, el material que se usó para tapar? Mira, no sé, pero lo que sí sé es que al que se le dio todo fue a Diego, al profe Diego, y ellos fueron los que hicieron toda la gestión, pero en particular. No tengo conocimiento que algún funcionario público haya dicho yo les apoyo con esto. No. Y es que por ahí hablaban de que un ingeniero Arechar, ¿tú sabes quién? Porque pues Arechar hay muchísima, ¿no sabes quién fue? No sé. Que fue el que proporcionó la maquinaria para Sí, que porque se se pudiera andaba hacer. una máquina, o sea, sí estaba ahí y sí estuvo. Yo lo que tengo entendido es que la maquinaria la facilitó el señor Arechar, que no sabemos quién es. Puede ser el que está, el hijo de la señora Belén, ¿no? Belén, de los que viven allá a un costado del templo San Sebastián. No sé. Creo que él es ingeniero, el hijo. No, A no ver sé. si alguien sabe por ahí Sí, para que darle nos las mande gracias. mensajito. Que el material había sido parte del desarrollador Sí. y que con lo que cooperaron todos los vecinos del fraccionamiento se les había pagado a las personas que Ahí apoyando. estuvieron trabajando para tapar todo eso, pero sí me generó la duda de quién se había encargado del material, porque por ese comentario que decía un perfil que todo había sido a petición del director de Obras Públicas. Aquí lo que van a hacer es presión a este ingeniero, porque creo que es contratista, para que valide la mentira y pues respaldarse de alguna manera y no quedar mal en la administración. Y al final de cuentas, tal vez esa obra aparezca con un costo elevado, pagada por parte del municipio. Que era la queja de la gente, ¿no? Yo también leí algunos comentarios Sí. y era la queja, ¿no? Que por qué se adjudicaban una obra que en realidad se había realizado por los vecinos particulares. del lugar, ¿no? Porque ante la necesidad, entendemos, es que miren, se han cansado de decirnos es que está lloviendo, no se pueden arreglar, ok, sucede lo mismo con la calle Allende, que están los baches, entendemos, pero de alguna manera se tiene que hacer algo para por lo pronto temporal, en lo que efectivamente se hace un proyecto y se le da solución completa, ¿no?, al problema, pero mientras tanto. Y yo creo que, suponiendo que en presidencia se hubieran
trabajado en conjunto con los vecinos. El problema es la publicación que se hace, donde se perjudican completamente. Sí. Yo pienso que esa fue la molestia, ¿no? No sé si efectivamente hubo maquinaria de presidencia. No, yo no vi maquinaria de presidencia. Lo que yo tengo entendido es que nada más llegaron los de presidencia a tomarse las fotos, ya después de que los vecinos habían arreglado. Y es que, ¿sabes cuál es el problema o cuál fue la ventaja que se tomó? Que el presidente, perdón, ese como es el que toma el que manda, el asesor de la presidenta, Mario Palomares, el vecino del fraccionamiento, se dio cuenta de la organización y sacó provecho de esa información que tenía a través del grupo que manejan en el fraccionamiento para encaminarlo todo a la presidenta, a la presidencia, nos dicen esa Yasmín Martínez, qué vergüenza, no hay duda que esta administración solo se caracteriza por mentirosa. Sí, exactamente, coincido con ella. Mayra Azucena Hernández, ¿qué se puede hacer? Mi amiga dejó a su esposo por otro, pero le dejó los hijos a su esposo y ahora quiere recuperarlos. ¿Qué puede hacer para recuperarlos? Hay pues va a tener que demandar, pero acreditar una causal por el cual pide que se le restituyan los hijos. Pero si su esposo acredita que ella incumplió algunos de los deberes que puso en riesgo a los hijos o los abandonó deliberadamente y se desobligó, pues va a estar medio complicado. Sí. Pero sí hay formas que mínimamente convivan. Dice José Rael Hernández Carranza, según los comentarios, se les hizo un descuento con el material. Qué lástima, dice Mayra Susana, qué lástima de funcionarios públicos tenemos que quieren decir que gastaron en el camino a Montebello. Es lo más seguro que después vayan a decir que no. Mira, me están comentando, con relación al camino de Montebello, de obras públicas pidieron 65,000 pesos para arreglar ese camino y se le autorizaron en mesa de Hacienda. ¿Qué tal? En ese momento. Y cuando los que financiaron fueron los vecinos, pues ahí chequen a nuestras autoridades municipales, tal vez ahí peculado, cohecho, desvío de recursos públicos, algo está pasando. Porque aparte, si nada más iba a poner el grava, 65,000 pesos. Pues es que imagínate la obra, ¿cuánto va a costar? Mi mamá se atrevió a Déjenme les comento que de las tazas ya tenemos algunos ganadores con las preguntas. Cecilia Pacheco, Glo Anson, Angelina Romero Páez, René Gutiérrez, Rocío Domínguez. ¿Cuántos iban? 1, 2, 3, 4, 5. Y Mayra Azucena Hernández también le damos su taza. A las 6. A Sasi y Yasmín no le damos taza porque se va a llevar la otra masaje. Ya lleva el masaje. ¿Y a dónde van a pasar por ellas? Las tazas las recogen en calle 20 de noviembre, número 106, en el centro, de 9 a 3, en un horario de 9 a 3 y de 5 a 7. Como mi asistente ahorita trae problemas de salud, mejor mándenme primero un WhatsApp, o si no llego a estar, pues no se den la vuelta en vano. ¿Vale? Y de lo del masaje y la limpieza de oídos, también manden un mensaje para compartirles el número de Nacimientos Ángeles de Jesús, de ACE Terapeuta, para que se pongan de acuerdo con ellas y puedan pasar por su masaje y su limpieza de ellos. Oye, Rick, pues no dejen como vecinos que los funcionarios públicos se enchalequen el esfuerzo de ustedes. Y más porque se les dio recursos públicos, 65,000 es lo que me están diciendo que en una mesa de trabajo de Hacienda es lo que pidieron por parte de la dirección pública. Sabemos que eso no lo puede pedir cualquier funcionario de la dirección de obras públicas. Tiene que ser el titular. Y vaya que ya hemos habido varias acciones fraudulentas que se atribuyen al titular, al menos que se comentan. Y si esto realmente pasó en una mesa de trabajo, debe de estar documentado, incluso a lo mejor hasta videograbado. Y hay que presentar las denuncias y quejas respectivas. De hecho, vi en algunos comentarios que los están citando, ¿no? A los vecinos a una reunión el lunes con obras públicas, ¿verdad? Sí. Para aclarar esta situación, pero pues son mucha gente la que está firmando. Aquí está la licenciada, nos está comentando cómo estuvo la situación. Yo creo que... A eso sí, antes de que se pronuncie, también por ahí vi
que el martes viene la gobernadora y están convocando a varias manifestaciones en contra de los funcionarios municipales por el desaseo que hay en seguridad pública, desaseo en cuestión de manejo de los recursos públicos, desaseo en obras fraudulentas, encarecidas, o desaseo en estar pidiendo comisiones para asignar obras, para realizar compras de bienes para que opere la administración pública. Y una de esas manifestaciones, pues es en cuestión de lo que pasó en San Bartolo. Pero bueno, para si tienen oportunidad, pues los que tengan alguna inconformidad, hacer presencia para hacer ese tipo de manifestaciones. ¿Sabes qué? Hay otro punto aquí importante. Está también la situación de la Junta Municipal de Agua Potable. Y no es que queramos estarle a friegue y friegue con la misma situación, pero pues es un clamor, creo que en el municipio, o sea, no nos lo estamos inventando. En las redes sociales lo vemos constantemente, cómo llegan los recibos. Y aunque nos digan que si gastamos más, vamos a pagar más, pienso que no nos están dando realmente solución a lo que la gente está pidiendo, ¿no? Hablando de Cotonapa, licenciados, hace 8 días platicaba sobre un amparo que había promovido y que les había concedido la suspensión. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, nos concedieron la suspensión de manera provisional. No obstante ello, no nos quedamos conformes, pedimos una suspensión con efectos restitutorios, lo cual ya fue concedida, no nada más para que se dote de agua, sino que además se quiten los obstáculos para que se pueda suscribir el contrato de suministro de agua y pagar los derechos para que se conecte una toma a la red pública de hidráulica. Sobre la suspensión provisional no fue cumplida, incluso nos dicen en tal pozo vayan y recojan el agua que requieren para uso personal, para garantizar el mínimo vital, cuando los tratados internacionales, la Suprema Corte ha establecido que la obligación de dotar del servicio público de agua potable debe de ser llevada hasta tu domicilio. Ya presentamos por ahí el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional. Ojalá y recapaciten porque las consecuencias pueden ser graves si se les tiene por incumpliendo. Chéquense por ahí el artículo 262 de la ley de amparo. Puede ser una penalidad de 3 a 9 años de prisión, puede ser una destitución del cargo e inhabilitación para volver a desempeñar un cargo público de 3 a 9 años. Entonces, no es cosa menor, pero ahora sí que analízanlo bien. También, ahora, con respecto a la suspensión provisional con efectos restitutorios, les dan 24 horas para que acrediten haber removido todos los obstáculos para poder suscribir el contrato. Ahora lo quiero preguntar porque entiendo que la titular de Cotonapa es ingeniero, no sé en qué rama, pero es una ingeniera, perdón. A lo mejor no entiende los alcances que tiene el incumplir con una suspensión provisional de un juzgado de distrito. Muchas veces, porque no pasa nada más con el director de Cotonapa, pasa con muchas autoridades que su jurídico no les explica los alcances y consecuencias de no acatar una resolución de un juzgado federal, porque la ley de amparo prevé la sanción. ¿Qué pasa si no se cumple por la temporalidad? En caso de que se iniciara una carpeta de investigación, se judicializara y se vinculara a proceso, no habría la posibilidad de una suspensión condicional. No. Tendría que ser un juicio abreviado con todas las consecuencias que conlleva tener una sentencia en contra. Yo creo que ahí en ese punto lo menos importante sería la inhabilitación, sino la posibilidad de llegar a estar detenido por no haber acatado el cumplimiento, por no haber cumplido una resolución De un juez federal. Sí, no es... Ya no la burla, ya no es para la parte que se quejó, sino que la burla o la tomada de pelo es para el juez federal y eso trae consecuencias. Y que quede claro que aquí de lo que se duele la quejosa es que ella fue a solicitar su contrato para hacer sus pagos correspondientes para gozar del servicio de agua potable y alcantarillado y se le dijo que no. ¿Por qué razón? Pues hasta la fecha lo desconoce. Entonces, y así solucionan nuestras autoridades, ve por el agua, allá está en el pozo.
para que luego no vayan a decir que es porque queremos el agua gratis. No, no es porque se quiera el agua gratis, quiere que se le brinde el servicio. Y que se cobre lo justo. Claro. Mientras no se cobre lo justo, nosotros emprenderemos acciones legales, para que luego no digan que cuánto debo. Esos supuestos adeudos están anulados porque no son justos. Ese es el problema, porque sigue pasando exactamente lo mismo desde que se dio el cambio de la administración en Cotamapa. Los recibos siguen llegando bien elevados. Y no es de esta administración. Mira, Ya tienen, como bien se dijo en un programa por ahí, no es de ahorita, no, pero ahorita quien está en funciones Son ellos. tienen que darle solución. Mira, y también en relación a lo de la Junta Municipal de Agua Potable, en relación a los 42 millones de pesos que se desviaron de las cuentas públicas, bueno, nos están recordando que el 23 de abril de este año la presidenta hizo el anuncio de que ya estaban asegurados, garantizados esos recursos, y luego en días pasados pues sale con que nada más son 32 millones. Son parte de las mentiras con las que se conducen, falsedades, nada más emiten discursos políticos, y discursos políticos me refiero a puras mentiras que hacen, comentarios que hacen funcionarios públicos basados en mentiras. Es parte del sistema que han estado operando, tienen POPs, están emitiendo opiniones positivas hacia el servicio público municipal y opiniones de ataque o negativas en contra de los que representan una oposición. No sé con qué finalidad, bueno, sabemos con qué finalidad quieren llegar a permanecer en los puestos públicos para seguir saqueando los recursos públicos. Así es. Nos dice Angelina Romero Páez, licenciados, ¿sabrán por qué el licenciado Marcelino se sigue durmiendo en horas de trabajo? Ay, caray, tal vez sea apnea lo que tenga, o tal vez la falta de trabajo, porque nosotros como litigantes ya tenemos años que no llevamos demandas al juzgado municipal por la ineficacia, ineficiencia e inexperiencia que tienen para llevar un juicio, un procedimiento, un proceso administrativo de nulidad, y no nos garantiza nada. En realidad los juicios allí se eternizaban, y aunque el Tribunal de Justicia Administrativa, por la carga de trabajo, es un poco lento, imparte mejor justicia. Dice Sachi Yamil Martínez, ¿existirá alguna manera para sancionar, destituir o inhabilitar toda esta nueva administración que está peor que muchas anteriores, porque han existido nepotismo, obras alzadas, robo, hackeo, abuso de poder y falsedad? ¿Cómo fue la pregunta? Que si hay posibilidad de sancionar, destituir. Sí, las autoridades están obligadas a actuar conforme se lo marca la ley, no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite, y si no cumplen con lo que les establece la ley, pueden ser revocados su mandato por el Congreso del Estado. Desafortunadamente en el Congreso pues, es mayoría panista, no van a hacer nada. Difícilmente. Pero tal vez como ciudadanos, incluso con amparos en contra del Congreso, para que cambien el sentido de su resolución por si quisieran proteger al gobierno en una revocación. A lo mejor en una de esas sí, recientemente Miguel Márquez ha estado atacando la administración de Diego Singüer Rodríguez Vallejo. En una de esas sí. ¿Podría ser? Podría ser, se podría dar, pero es complicado por la buena relación que tiene la presidenta con la gobernadora, porque sí tiene buena y si resulta ser cierto que el esposo además tiene a un primo, un pariente en el mismo Congreso, pues sí está más complicado. Sí, se ve difícil, aunque por ahí circuló un meme el día de ayer de la gobernadora reprendiendo a la presidenta, que era el que me preguntaba si era, que es la gobernadora reprendiendo a la presidenta por su mal funcionamiento, pero eso no, difícilmente va a pasar. ¿Y alguien sabe a qué viene la gobernadora? ¿Viene a inaugurar algo? ¿A dar un arranque de algo? Yo creo que debe ser el arranque de algún programa o de alguna obra. El arranque de un programa derivado de una comisión jugosa para los funcionarios. Exactamente. Viene a patinar. Exactamente. Nos quedan 3 minutos. A darle legalidad. Sí, a darle legalidad a esa comisión. Licenciada Vélez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, muchísimas gracias. Un gusto, la gente está muy contenta contigo.
Gracias, no, muchísimas gracias. Gracias por la labor que haces, porque pues es muy importante y a final de cuentas, ahorita que mencionaba el licenciado, ¿a dónde se pueden acercar? Pues estás tú. Sí, Estás sí, tú y a cualquier- lo mejor nos puedes dar un poquito de idea a qué dependencias o hacia dónde recurrir, aunque no sean municipales, Sí, porque ya lo platicamos, realmente en el municipio no hay tal cual, pero seguramente a nivel estatal y nacional sí hay a dónde nos podamos acercar para cuando pasen este tipo de situaciones. Si te quisieran contactarle, ¿cómo te ubican, cómo te localizan? bueno, en el Facebook estoy como BDAR, o mi número 428-108-2188. Me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto, sobre todo la contención en casos de violencia, dar contención y seguimiento integral para apoyarles tanto en lo psicológico como en lo legal. Ok. Y ojalá que puedas asistir a la reunión que les van a hacer como vecinos de que el lunes y luego nos Acabo que ya no trabajo ahorita, estamos de vacaciones. Fíjate Sí que, voy a ir. que entiendo yo perfectamente esa situación de que es difícil transitar en una calle donde no, porque nosotros lo vivimos todos los días. Ya definitivamente perdí la esperanza de que alguna vez vayan a pavimentar mi calle. De hecho, tenemos un juicio de amparo para que pavimenten nuestra calle. Está en trámite. No sé por qué será que no No creo que sea por eso, porque la calle de los papás ya me la están pavimentando. Muchas gracias. Entonces no es por eso. No es por eso. No es personal. No es personal, no, vaya. Algún día nos llevaremos bien con alguna. No es nada personal. En serio, en otros programas donde hemos participado, creo que hemos sido insistentes que lo que nos preocupa es San Felipe. Claro. ¿Sí? Que crezca San Felipe, que se mejore la sociedad y que todo esto fluya. Y si algo nos prometieron o les prometieron a quienes votaron por ellos, pues que Oye, me cumplan. quedé pensando, no habrá acarreos ahora que venga la gobernadora, porque no van a admitir personas que lleven opiniones del mal que hacer de las autoridades municipales. Pero bueno, como lo dije, están organizando una manifestación, hay que sumarnos para hacer saber a la gobernadora, si no tiene informantes aquí, pues para que se entere del desaseo que hay en la administración pública. Hay que organizarnos de manera pacífica para que nos hagan caso. Es la única manera de que otras autoridades presten atención a lo que está pasando. Bueno, ¿y qué ha pasado con lo de la feria? ¿Siguen sin subirlo a la mesa del ayuntamiento, verdad? Sí será cierto de que pues ya está organizada la feria por debajo de la mesa y nada más están esperando El tiempo poner en crisis al ayuntamiento para que ya no tenga tiempo de crear un comité y que ciertos funcionarios salgan beneficiados y no funcionarios sí, salgan beneficiados y vendan la feria a un organizador de ferias. es lo más seguro que estén haciendo. Sí, ¿verdad? Ya estamos a 2 meses. Estamos a 2 meses y No nada. debería de salir Sí, información. no creo que no tengan organizado nada. No, ya dicen que ya está todo organizado. Incluso pues se van a servir con la cuchara grande porque se van a autorizar un presupuesto muy elevado pues para que les llenen el bolsillo. Y no ha sido por falta de interés del ayuntamiento, porque sí ha habido regidora en particular que ha estado preguntando qué está sucediendo. Así es. ¿Dónde están ubicados licenciados? Bueno, pues nosotros estamos en la calle Guerrero número 210, barrio San Miguel, precisamente donde se lleva a cabo la feria. Esperemos que así siga siendo, no nos vayan a salir con una sorpresita como en otras administraciones. Y estamos en el teléfono para citas 428-68-558-95. ¿Vale? A mí me encuentran en la calle 20 de noviembre, número 106, zona centro. Teléfono de oficina 428-190-4368. Para las que se ganaron las casas, manden un mensaje y nos ponemos de acuerdo para hacerles entrega. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en vivo, a las personas que se van a ver la transmisión ya después o más tarde. También muchas gracias por su apoyo, por estar presentes. A nuestro patrocinador Café Express Torres Moches también muchas gracias. Está ahí en Profesores número 214, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.